Capítulo 127. Al pequeño gordito Zhou le gustan los hombres. Al final, Shen Yi demostró que, de hecho, era digna de ser comandante de batallón. En una situación tan crítica, no se olvidó de gritar en voz alta: Primera compañía de caballería pesada, arcos. Se podría decir que la caballería pesada del Imperio de Songtian era la unidad mejor equipada del ejército en todo el continente, capaz de luchar en todas las gamas. 300 yardas no estaban cerca de ninguna parte de la imaginación, y tomaría algún tiempo para los soldados del batallón inigualable que cargaban. Ese era tiempo suficiente para que estos soldados de caballería bien entrenados se recuperaran del entumecimiento, guardaran sus lanzas y levantaran su arco y flecha. Sus escudos estaban atados a su brazo izquierdo, y no afectaron su tiro con arco. Sin embargo, ¿cómo podría Zhou Weiqing posiblemente dejar que tuviesen una oportunidad? Si su plan era solo disparar esas dos flechas, no necesitaba saltar desde la colina. Después de todo, ¿qué era 300 metros para el arco Overlord, para alguien de su fuerza y habilidad de tiro con arco? Un profundo y potente aullido fue emitido por la boca de Zhou Weiqing, lleno de un aura real. En ese momento, sus ojos se pusieron rojos, pero extrañamente, su cuerpo no cambió. Se podría decir que él continuaba mejorando su control sobre el estado de cambio demoníaco, haciendo uso de su aura, pero no dejándose entrar completamente en el estado. A medida que su nivel de cultivo aumentaba, podía permitir que solo una parte de su cuerpo ingresara al cambio demoníaco. Por supuesto, esto también era porque había leído el manual demoníaco de la secta Demonio Celestial y se entrenó duro para hacerlo. Hacia su atributo demoníaco, se podría decir que el manual demoníaco le había dado una gran ayuda. No solo le permitió ganar mucho control sobre el uso de su estado de cambio demoníaco, sino que aprendió más sobre la esencia del atributo y cómo usar todas sus habilidades. El fuerte rugido de un tigre pareció reverberar como una enorme ola, estallando hacia ellos. Incluso los caballos demonios fantasmas no habían sido capaces de soportar el aullido enojado del dios demonio tigre oscuro de antes, y mucho menos estos hermosos caballos de guerra, que aunque fueran fuertes, no eran ni siquiera bestias celestiales. Los soldados de la caballería pesada apenas se habían recuperado de su estado entumecido, y ni siquiera habían tenido tiempo de dibujar sus arcos todavía. Escuchando el rugido de Zhou Weiqing, sintieron un escalofrío en sus corazones cuando su sangre se congeló, y más aún, sus caballos de guerra debajo de ellos se doblaron y cayeron como el trigo que se cosecha de un campo. Usando el aura del dios demonio tigre oscuro para gritar en voz alta tenía su límite, pero para cubrir una mera compañía de soldados, era más que suficiente. Con un fuerte ruido sordo, el caballo de Shen Yi se desplomó al suelo y saltó subconscientemente a un lado para no quedar atrapada por el caballo caído. Cuando volvió a mirar a Zhou Weiqing, sus ojos se encontraron con los suyos inyectados en sangre, y no pudo evitar temblar incontrolablemente. La siniestra sensación que había estado teniendo se elevó al máximo. Los soldados de la caballería pesada parecían definitivamente imponentes y grandiosos sobre sus caballos de guerra, pero cuando todos estos estuvieron en el suelo, con un gran número de soldados atrapados debajo de los sellos, era una frase descriptiva totalmente opuesta a la que se requeriría usar. La razón era simple. Su equipo era demasiado pesado, no solo los soldados, sino también los caballos. Cuando cayeron al suelo, era una gran hazaña solo ponerse de pie una vez más y ese tiempo fue más que suficiente para que los soldados del batallón inigualable los alcanzaran. El rugido enojado también había dado un gran susto a estos soldados bandidos, pero el poder detrás de él no estaba dirigido a ellos. Al ver que toda la compañía de caballería pesada se desplomaba, la imagen de Zhou Weiqing en sus corazones creció otro poco. La siguiente visión podría ser descrita como demasiado horrible, tanto que uno apenas podría soportar verla. Los soldados bandidos del batallón inigualable habían estado desde hacía mucho tiempo llenos de ira reprimida después de haber sido exiliados durante tanto tiempo en este desierto peligroso. Ahora que tenían la oportunidad de desahogar su ira, ¿cómo podían ser corteses? Si las dos partes se encontraran en el campo de batalla en un choque directo, la compañía de caballería pesada podría no tener miedo de ellos. Por desgracia, ahora que habían perdido su mayor ventaja, y estaban todos tumbados en el suelo, con tantos maestros de joyas físicas del lado del batallón inigualable solo podían ver su amargo destino. Incluso Zhou Weiqing solo pudo mirar con su mandíbula abierta, ahora sabía lo que realmente significaba desmembrar un buey tan hábilmente como un carnicero. Estos bandidos eran verdaderamente expertos en el arte del robo, con 3 o 4 manejando un solo soldado de caballería pesada, robando rápidamente, y en cuestión de 4 a 5 respiraciones, el soldado de caballería se quedaría con solo sus calzoncillos. Tal velocidad, tal rapidez, tal habilidad. Por supuesto, al mismo tiempo, ese soldado de caballería no se vería exento de una paliza.
Hermanos del batallón inigualable, escuchen, no lesionen y sobre todo no maten a ninguno de ellos. Eso será adverso a nuestro beneficio. Sin ganancia, ¿cómo podemos poner las manos sobre nuestros aliados? Shen Yi, que apenas se había recuperado, casi tropezó y cayó al oír eso. ¿Cómo podemos poner las manos sobre nuestros aliados? No era eso ya poner las manos. Si tuvieras más ganancia, ¿nos matarías a todos? Pequeño gordito Zhou, te mataré. Espada en mano, Shen Yi cargó hacia Zhou Weiqing con toda su fuerza. Estos compañeros del batallón inigualable eran realmente astutos. Al ver los 4 conjuntos de joyas celestiales alrededor de las muñecas de Shen Yi, cuando cargó hacia adelante todos giraron alrededor de este comandante de batallón, dándole un amplio espacio muy generosamente para Zhou Weiqing. Déjame, ¿y no dijiste que lo que arrebatáramos nos pertenece? La figura de esta chica se parece a la mía en el ejército, la marca de armadura no diferenciaba entre hombre y figura, a diferencia de las armaduras hechas a medida o del equipo consolidado, donde los propietarios definitivamente tendrían algunos cambios dependiendo de su género. La que hablaba era naturalmente Shen Wanfeier. En un instante, había pasado por Zhou Weiqing, enfrentando a Shen Yi, cuyos ojos estaban inyectados de sangre y frenéticos. Shen Yi lanzó la espada en sus manos hacia Shen Wanfeier, y al instante siguiente, otra espada apareció en sus manos, resplandeciendo brillantemente con llamas, claramente su equipo consolidado. Saltando al aire abruptamente con un aullido enojado y fuerte, golpeó hacia la cabeza de Feier, las llamas de su espada se extendieron casi 3 metros. Zhou Weiqing ni siquiera se molestó en mirarlas, sabía que dejar a Shen Yi en las manos de Shen Wanfeier no sería un problema en lo absoluto, y no necesitaba preocuparse por ellas. En este punto, ya había soltado su arco Overlord, y en su lugar lo intercambió por el arco del amanecer negro, mirando a su alrededor antes de disparar flechas lentamente y con firmeza hacia cualquier soldado de la caballería pesada más fuerte que se levantara a pelear. Naturalmente, no mataré a nadie, pero con solo su tiro con arco, podría cuidar fácilmente de todo el campo de batalla con solo un centenar de enemigos. Su único trabajo aquí era asegurarse de que no hubiera víctimas en ninguno de los dos lados. Ante el ataque de Shen Yi, Shen Wanfeier lanzó un desdeñoso, saltando para encontrarse directamente con sus llamas. Justo cuando parecía que estaba a punto de ser golpeada por las llamas, Shen Yi sintió una borrosidad ante sus ojos, y su oponente desapareció, solo para aparecer detrás de su espalda. Hacia una dama, Feier era mucho más amable que con Zhou Weiqing, y ella golpeó con la palma de su mano en el cuello de Shen Yi, dejándola rápidamente inconsciente y sin dolor, antes de llevarla para aterrizar de manera segura en el suelo. En términos de poder, se podría decir que nadie en todo el batallón inigualable podía compararse con Shen Wanfeier, tal vez ni siquiera Zhou Weiqing. Sin embargo, en términos de robar y arrebatar, ella palidecía en comparación. Cuando quitó lentamente la armadura del comandante del batallón de Shen Yi, toda la pelea ya había terminado. Zhou Weiqing se quedó allí, gritando en voz alta: «Júntenlos a todos. Si alguno de ellos se atreve a resistir, lo golpean hasta que deje de oponerse, solo asegúrese de que nadie muera». Mientras decía eso, no pudo evitar maravillarse con estos soldados bandidos y en términos de golpear y robar, eran verdaderamente genios en ese arte. En ese corto periodo de tiempo, todo el equipo de la compañía de caballería pesada estaba en sus manos. Además de los más fuertes como Wei Feng, y los otros líderes de compañía, que lograron conseguir un conjunto completo de equipos, los demás estaban usando algunas piezas de armadura, un solo casco, conduciendo un caballo e incluso los uniformes del ejército. Tal mezcla de equipo, no importa cómo lo miraran, parecían una banda de bandidos. Los 100 soldados vestían solo con sus calzoncillos, y se reunieron, golpeados y magullados. Con el frío amargo del clima del norte y su equipo perdido, ¿cómo podrían atreverse a seguir resistiendo? En cuanto a su líder de compañía, Wei Feng se había encargado de él personalmente, golpeándolo rápidamente en su encuentro. Ahora vestido con un traje completo de armadura, Wei Feng caminó en grandes pasos a la parte delantera de Zhou Weiqing, sonriendo alegremente mientras decía: «Comandante de batallón, informe. 100 soldados de caballería pesada, ninguno huyó, no hay víctimas. Por nuestra parte, solo algunos de nuestros hermanos sufrieron heridas leves. ¿Más instrucciones?». Después de esa pelea, Wei Feng aceptó finalmente a Zhou Weiqing. Si no fuera por él, definitivamente no serían capaces de derribar a una compañía de caballería pesada tan fácilmente, especialmente sin pérdidas. Pensando en lo que había dicho acerca de sí mismo, que era omnipotente, de repente pensó que tal vez eso no era una exageración. No solo este nuevo comandante de batallón era muy similar a ellos, sus habilidades también eran verdaderamente inspiradoras.
Zhou Weiqing asintió con la cabeza hacia Wei Fen y dijo, muy bien, todos ustedes han hecho un buen trabajo. Estos botines son recompensas para todos. Hoy, esta lucha se ajusta totalmente a nuestras reglas. Nuestro poder general era mucho mayor que el de nuestros oponentes, y lo más importante, no tuvimos ninguna lesión o muerte. Todos ustedes deben recordar, lo más importante es protegerse siempre, solo entonces podemos ganar más en el futuro. Si alguien se atreve a hacer algo estúpido y buscar la muerte, personalmente lo azotaré con fuerza. Caminando al lado de Zhou Weiqing no estaba solo Wei Fen, sino también los otros líderes de compañía. Escuchando sus palabras, todos se echaron a reír de buen grado. Oso Negro se acercó más a Zhou Weiqing y dijo en voz baja, comandante del batallón, ese joven seguramente es hermoso y vamos y ahí si comes carne, por lo menos dejemos que los hermanos bebamos algo de sopa. Ha sido un largo tiempo y... Zhou Weiqing lo miró exasperadamente, diciendo, tú, oso estúpido, si quieres morir, ve solo y no nos impliques a todos. Esa señorita es la hermana de la comandante del 16º Regimiento Shendu. Robarles una cosa, después de todo dejaron su campamento en secreto, y solo estamos defendiéndonos. Sin embargo, si te atreves a tocarla, puedo apostar contigo que, dentro de 3 días, todo el 16º Regimiento estará aquí para matarnos. Ser un bandido también tiene un arte y solo se puede hacer lo que está dentro de los medios, de su poder. Eric y Fei, no le quites la ropa y... Todavía estaba en medio de reprender a Oso Negro cuando de repente vio que Shen Wanfei había terminado de despojar a Shen Yi de su armadura, y estaba empezando a desabrocharle la ropa. Oso Negro se rió y dijo, este hermanito es aún más impaciente y urgido que yo. Shen Wanfei se aferró a la armadura de Shen Yi mientras se ponía de pie, volteándose hacia Zhou Weiqing y dijo, solo le quito la ropa exterior, no tengo ningún uniforme del ejército para cambiarme. No le faltaba ropa para cambiarse en su anillo espacial, pero era toda ropa femenina. ¿Cómo podría llevarlas en el campamento? Zhou Weiqing dio una sonrisa amarga y dijo, tampoco despojes su ropa exterior y tenemos que darle a Shenwu un poco de cara, las mujeres son extremadamente aterradoras cuando se vuelven locas. Shen Wanfei dijo con un tono descontento, ¿ahora tu corazón se siente tierno? Cuando Shenwu quería casarla con usted, ¿por qué la rechazó entonces, eligiendo en cambio venir aquí para ser un comandante de batallón y... Los oficiales del batallón criminal estaban de pie, agazapados al lado escuchándolos, mirándolo fijamente en estado de shock. Este nuevo comandante de batallón era realmente diferente. Zhou Weiqing la miró exasperadamente y dijo, muy bien, basta, despiértala. Solo entonces Shen Wanfei se dio cuenta de repente que sus acciones eran un poco extrañas y casi como si estuviera celosa. Dando a Shen Yi una patada rápida, se puso de lado al lado de Zhou Weiqing. El cuerpo de Shen Yi se estremeció levemente y abrió los ojos lentamente, su mano se movió inconscientemente hasta su dolorido cuello. De repente, sintió el frío viento en su cuerpo, y su corazón se llenó de miedo, abriendo los ojos abruptamente, solo para ver a Zhou Weiqing y el resto del batallón inigualable mirándola fijamente. Un chillido agudo perforó el aire, y Shen Yi usó subconscientemente sus manos para cubrirse, protegiendo su pecho no demasiado grande. Zhou Weiqing la miró y dijo sonriendo, no tengas miedo, no estoy interesado en ese cuerpo tuyo, tan plano como un hipódromo. Después de decir eso, sintió un agudo dolor en la cintura, fue Shen Wanfei que le había dado un pellizco salvaje debido a sus palabras desvergonzadas. El rostro de Zhou Weiqing se retorció del dolor, aunque hizo todo lo posible para controlarse. Desde el punto de vista de los soldados del batallón inigualable, no pudieron ver las acciones de Shen Wanfei, pero Shen Yi, que estaba en el suelo, pudo verlo fácilmente. Viendo su propia armadura en las manos de Shen Wanfei, y la cercanía que mostraban sus pequeñas acciones, cuando volvió a ver a Zhou Weiqing, había una mirada extraña en sus ojos, además del pánico. No es de extrañar que te negaras a casarte conmigo, no es de extrañar y de verdad te gusta. Cuando dijo eso, la mirada de Shen Yi aterrizó en Shen Wanfei. Recordaba claramente cómo esta persona la había sometido tan fácilmente y su nivel de cultivo y poder era definitivamente al menos tan fuerte como ese pequeño gordito Zhou, o tal vez incluso más alto. Sin embargo, estaba dispuesto a ser un seguidor. ¿Y qué más podría ser eso? Nunca había esperado que el pequeño gordito Zhou realmente quisiera a los hombres. Shen Wanfei se congeló en su lugar, y debido a una extraña sensación de culpa, bajó la cabeza inconscientemente. Pero, en los ojos de otros, eso equivalía a admitirlo. Los oficiales del batallón inigualable que estaban de pie al lado de Zhou Weiqing dieron un paso atrás, observándolo con una extraña mirada en sus rostros. Mirando a Shen Wanfei, luego de regreso a Shen Yi, Zhou Weiqing dijo impotente, ¿quién le gusta a tu padre? No es asunto tuyo.
Reúne a tus hombres y vete. Vuelve y dile a Sherwood que no tengo mucho interés en el equipo de caballería pesada, que dejaré que traiga dinero para intercambiar. Sin embargo, los arcos, los caballos y los escudos son nuestros ahora. La armadura pesada y la armadura de los caballos pueden ser vendidos de nuevo a ti, 200 de oro por juego. La próxima vez, traiga el dinero para cambiarlo. Shenji volvió a ponerse de pie, mirando con enojo a Zhou Weiqing mientras le decía, solo espera, mi hermana no te dejará salirte con la tuya tan fácilmente. Después de decir eso, se volteó y se fue. Sin necesidad de que Zhou Weiqing abriese la boca, Wei Feng hizo un gesto para que Batallón Inigualable se apartara. Cuando Shenji vio a su tropa de caballería pesadas con sus calzoncillos, casi se desmayó. Como una joven que vivía una vida relativamente protegida en ese sentido, viendo una horda de hombres casi completamente desnudos, ¿cómo podía soportarlo? Sin mirar atrás, salió corriendo. Viendo a la compañía de soldados salir en su estado lamentable, Zhou Weiqing dio la orden para que el batallón inigualable regresara al campamento. Oso Negro se acercó y dijo, comandante del batallón, ¿de verdad te gustan los hombres? Zhou Weiqing lo miró y luego se lamió los labios. Así es, tu padre ama a los hombres, especialmente a los hombres tan robustos y fuertes como tú. Esta noche, ¿vendrás a mi tienda? ¿Ah? No. Oso Negro gritó y salió corriendo. Zhou Weiqing dio un frío, volteando hacia los otros soldados del batallón inigualable y gritó una orden. Golpeen a Oso Negro, tanto que ni siquiera su propia madre lo reconozca. Si lo hacen, cocinaré un poco de carne para que comen mañana. Al oír que había carne para comer, el grupo de soldados bandidos se convirtió instantáneamente en una manada de lobos hambrienta, y sus ojos se iluminaron instantáneamente mientras cargaban hacia adelante. En poco tiempo, los gritos de agonía de Oso Negro resonaron. Un hombre valiente no puede resistir contra una horda de zorros y, si te gustan los hombres, tu madre, yo te cortaré esa cosa tuya, y la enojada voz de Shen Guanfei resonó. Wei Feng y los otros, que habían estado viendo a Oso Negro ser golpeado con una mirada divertida en sus rostros, se voltearon instantáneamente para mirarla con una expresión de sorpresa. ¿Qué estás mirando? Soy una mujer, ¿qué pasa? Shen Guanfei gritó con una mezcla de rabia y exasperación. No podía soportar que Zhou Weiqing fuera considerado un homosexual por estos subordinados, por lo que ella había admitido sin pensar que era una mujer, y también retomó el uso de su voz normal. Wei Feng miró fijamente a Zhou Weiqing, con la mandíbula abierta, antes de decir, comandante del batallón, ¿de verdad trajiste a tu esposa para que se uniese al ejército? Zhou Weiqing tosió una vez avergonzado, pero Shen Guanfei saltó para hablar antes de que pudiera. Pequeño gordito, mira, este batallón inigualable nuestro parece carecer de un entrenador. Con el fin de que ellos levanten su poder tan pronto como sea posible, déjame ser su entrenadora, ¿de acuerdo? Cuando dijo eso, Shen Guanfei levantó su mano, quitándose la máscara y revelando su rostro de belleza sin igual. Los soldados bandidos del batallón inigualable habían sido encerrados aquí por mucho tiempo, y además de usar a Manuela y la habilidad definitiva del cambio de mano derecha a izquierda para hacer frente a sus problemas fisiológicos, no había otra manera. Por no hablar de una mujer, incluso una cerda habría sido un espectáculo para sus ojos. Con una belleza tan increíble apareciendo justo ante sus ojos, Wei Feng y los demás no pudieron dejar de mirar, algunos con menos control incluso babearon de alegría. ¿Soy hermosa?, dijo Shen Guanfei con una dulzura sacarina. Zhou Weiqing se palmeó la frente y gimió, volteándose rápidamente para marcharse. Cuando la chica demoníaca del Palacio Extensión del Cielo actuaba de esta manera, no había nada bueno que saliera de ella, él tenía que irse lo antes posible. Antes de hacerlo, arrastró especialmente a Wei Feng lejos. Comandante del batallón, ¿por qué me arrastraste? Wei Feng dijo con resentimiento, sus ojos todavía estaban fijos ávidamente sobre Shen Guanfei cuando fue obligado a alejarse. Si no quieres morir, será mejor que vengas conmigo ahora, dijo Zhou Weiqing suavemente, forzándolo a ir. Wei Feng estaba enojado en su corazón, pensando para sí mismo, incluso si esa es tu mujer, ni siquiera puedo echar un vistazo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la ira desapareciese. Después de ser arrastrado a unos 20 metros de distancia, de repente vio a Lobo Verde y los demás como si de alguna manera fuesen provocados, saltando hacia Shen Guanfei como un grupo. Esta vez, él estaba atónito, asustado por el miedo. Había experimentado y visto la fuerza de Zhou Weiqing, y si su mujer fuese atacada de esa manera, ¿cómo podría dejarlos así? Sin embargo, para su sorpresa, él ni siquiera se molestó en mirar atrás, continuando arrastrándolo hacia su tienda. En ese momento, el grupo de hombres fue enviado a volar uno por uno como balas de cañón.
Una sinfonía de gritos dolorosos resonaban a un ritmo cada vez más fuerte. Wei Feng pudo ver a Shang Guanfei moviéndose en un instante, apenas capturando su figura ilusoria mientras saltaba, como si hiciera malabares con el grupo. Quienquiera que estuviera a menos de 3 yardas de ella sería enviado volando salvajemente. La escena se ennegreció ante él. Zhou Weiqing lo había arrastrado con éxito a la tienda. Comandante del batallón 10 hoy, dijo Wei Feng en voz baja, todavía en estado de shock. Zhou Weiqing sacudió la cabeza con impotencia y dijo: ahora ya sabes bien, y provocar a esa pequeña chica demoníaca nunca terminará bien. ¿Crees que mi fuerza es anormal, como un maestro de joyas celestiales de 4 joyas? Wei Feng asintió con la cabeza. Después de todo era la verdad. Zhou Weiqing continuó: eres aún más anormal de lo que yo soy, y aún más, su nivel de cultivo está en las 6 joyas. Puedes pensar eso por ti mismo. Wei Feng tembló involuntariamente. A estas alturas, ¿cómo podrían no entenderlo? Comandante del batallón, gracias por salvarme. Zhou Weiqing sonrió y dijo: parece que Lobo Verde y los demás no podrán unirse a la operación de esta noche. Wei Feng, ¿tienes el mapa de los ejércitos del norte? Cuanto más detallado sea mejor. El corazón de Wei Feng se saltó un latido y dijo: comandante del batallón, ¿por qué necesita un mapa? ¿Estás tratando de vengarte del 16º regimiento? Zhou Weiqing vio un desdeñoso y dijo: ¿venganza? ¿De qué sirve eso? ¿No dije antes que nuestro batallón inigualable no hará nada que no nos beneficie? ¿No me has oído decir que dejaré que nuestros hermanos coman carne mañana? Si nos salimos a buscar, ¿cómo van a comer? Wei Feng entrecerró los ojos. Comandante del batallón, y tú no vas a robar el depósito de granos, ¿verdad? Zhou Weiqing dijo exasperadamente: ¿robar? ¿Robar qué? Vamos a recoger. Originalmente, iba a hacerlo 3 días después, pero como Shebu nos ha hecho un regalo tan grande hoy, tomaremos acción esta noche, recogeremos algunos suministros y dejaremos que nuestros hermanos tengan una buena comida primero. Audaz hasta el extremo. Era la valoración de Wei Feng hacia él. Viendo sus ojos vacilantes, Zhou Weiqing tocó a Wei Feng en el hombro y dijo: no te preocupes, va a estar bien. Rápido, tráeme el mapa para verlo primero. Él no tuvo más remedio que irse rápidamente, dejándolo solo en la tienda. Los gritos de agonía desde fuera todavía eran interminables, evocando malos recuerdos y enviando escalofríos por la columna vertebral de Zhou Weiqing. Afortunadamente, él no era el que gritaba ahora y, justo en ese momento, la tienda se abrió y Shang Guanfei entró. Eso fue aburrido, un montón de débiles, no pueden ni siquiera tomar una paliza. Solo unos pocos golpes y ni siquiera se pudieron levantar. Y pequeño gordito, quiero divertirme ahora, vamos a entrenar. Zhou Weiqing la miró, atónito. En la actualidad, debido a una gran cantidad de esfuerzo, su bello rostro tenía un color rosado, luciendo valiente y saludable. Aunque llevaba un uniforme ordinario del ejército, su radiante belleza era demasiado impresionante. Wei Feng, esta noche tenemos una gran operación, será divertido. ¿Quieres venir? Con una mirada impasible, Zhou Weiqing cambió rápidamente el tema. No quería terminar en el mismo estado que aquellos compañeros afuera. Como era de esperar, el interés de Shang Guanfei se despertó. ¿Una gran operación? ¿Haciendo qué? Por supuesto que quiero ir. Zhou Weiqing sonrió y dijo: no tienes que preocuparte por lo que estaremos haciendo, en cualquier caso, seré el oficial al mando. No querrás maltratarme, que me haga moretones y sea incapaz de salir, y en ese caso no podría llevarte a jugar esta noche. Shang Guanfei lo pensó por un momento, luego se volteó para mirarlo. Muy bien, te lo dejaré pasar esta vez. Sin embargo, si lo de esta noche no es divertido, estás muerto. Oh, justo ahora también te he ayudado a proclamar y ahora soy el maestro general del batallón inigualable, a cargo de sus habilidades de combate. También han reconocido mi puesto. En el futuro, deben llamarme instructora militar Shangguan. No está mal, no está mal, en el futuro, tendré muchos objetivos para practicar. Zhou Weiqing no pudo evitar pensar en sí mismo. Era tan violenta, ¿cómo podrían atreverse a no reconocerla? En este punto, Wei Feng también regresó. Viendo a Shang Guanfei en la tienda, su expresión cambió y la saludó con aún más respeto que hacía Zhou Weiqing. Saludos, instructora militar Shangguan. Ella le hizo un gesto con la cabeza. No es de extrañar que Wei Feng fuese tan respetuoso, ya que justo acababa de ver el estado lamentable de los pocos líderes de compañía que le atacaron. Oso Negro había sido golpeado por una multitud, lo que era bastante malo, ¿no? Sin embargo, comparado con Lobo Verde y los otros, él fue considerado afortunado, por lo menos todavía era reconocible y era capaz de caminar.
Sin embargo, Lobo Verde y los demás tuvieron que ser llevados de vuelta. Por cómo se veían, pasarían al menos un día o dos antes de que pudieran volver a ponerse de pie. Al mismo tiempo, no habían sufrido ninguna lesión pesada o duradera. Pensando en lo que Zhou Weiqing había dicho acerca de cómo Shen Guanfei era aún más anormal que él, ¿cómo podría Wei Feng no ser más respetuoso? Abriendo el mapa enfrente de Zhou Weiqing, Wei Feng dijo: esta es la situación de los campos del Ejército Norte, con todos los detalles. Como ustedes saben, no tenemos mucho más que hacer aquí, así que cada cierto tiempo tratamos de perfeccionar el mapa, solo para ver si hay alguna posibilidad de que escapemos de alguna manera. Zhou Weiqing miró el mapa y vio que era realmente muy claro y detallado, con cada campamento mostrado. Vicecomandante Wei, déjame tener este mapa para estudiarlo por un tiempo, ve y deja que todos registren lo que han logrado ganar esta vez. Cuando Shen Wu envíe a alguien para que compre el equipo de caballería pesada, entonces podemos dar el dinero en consecuencia. Wei Feng frunció el ceño y dijo con preocupación: comandante del batallón, un equipo de caballería pesada vale una buena suma. Aunque el 16º regimiento es un regimiento de caballería, no podrán soportar tal pérdida fuera de combate. ¿Qué pasa si la comandante del regimiento Shen Wu está tan enfurecida que nos ataca? ¿Qué hacemos entonces? Zhou Weiqing sonrió pasivamente y dijo: déjala venir entonces. Envía a algunos hermanos que son extremadamente rápidos para vigilar cualquier movimiento en el lado del 16º regimiento. Ustedes incluso pueden evitar los ejércitos del Imperio Gonzhou. ¿Todavía tienen miedo de un solo regimiento? Además, tengo confianza del 70% que Shen Wu no llevará sus fuerzas a atacarnos, a menos que ella quiera ser llevada a la corte marcial. Hacer un movimiento de más de 1000 tropas y es imposible mantenerlo oculto del Comando del Norte. Con el poder que hemos mostrado hoy saben que, sin al menos varios batallones, ¿cómo podrían con nosotros? No importa lo enojada que esté, tendrá que tolerarlo. Wei Feng miró a Zhou Weiqing con un toque de sorpresa en sus ojos. En la superficie, este joven comandante del batallón parecía ser demasiado audaz y hasta arrogante, incluso para atreverse a robar las unidades de la caballería pesada. Sin embargo, en verdad, ya había pensado las cosas a fondo. Al menos, en la superficie, lo que dijo era extremadamente cierto, ya que incluso el envío de la única compañía de soldados de caballería pesada estaba en contra de las reglas del ejército. Después de todo, no importa que el batallón criminal todavía era considerado parte de las fuerzas Song Tianyi, siempre y cuando fueran capaces de equilibrar este pozo, sin ir demasiado lejos o matar a nadie, no era tan fácil para Shen Wu hacer nada al batallón inigualable. Mientras pensaba hasta este punto, era como si Wei Feng de repente viese la luz, sintiendo una sensación de alegría que no había tenido en mucho tiempo. Su anterior perspectiva pesimista de la operación de esta noche se disipó repentinamente, y se sintió más relajado. Y, al anochecer, todo el norte parecía aún más sombrío y frío, una sensación desolada durante este tiempo. Zhou Weiqing y Shen Guanfei estaban completamente vestidos con su armadura mientras salían de la tienda. Ambos estaban con el equipo del comandante de batallón. Por supuesto, el de ella fue robado de Shen Yi. Bajando la colina, se reunieron 100 soldados del batallón inigualable, completamente vestidos con equipo de caballería pesada y montados encima de los caballos de guerra. También por eso Zhou Weiqing había pedido a Wei Feng que registrara quién había conseguido el equipo, ya que necesitaba tomarlos prestados para esta operación nocturna. Mientras miraba hacia el cielo, un rayo de luz plateada salió del cuerpo de Zhou Weiqing, desapareciendo en la tienda. Era el emperador de plata, pequeño frijol rojo. De Wei Feng, había aprendido que el imperio de Guangzhou lanzaba generalmente sus ataques alrededor de la estación del otoño, usualmente después de la cosecha. En ese momento, se enfrentaban a la perspectiva del invierno amargo entrante, un momento en que habría una grave falta de alimentos. La guerra generalmente duraría todo el otoño y hasta el comienzo del invierno. La guerra de este año ya había terminado y la estación de invierno estaba cerca de su cierre. Como tal, durante algún tiempo, el Imperio Gonzhou no debería estar atacando, al menos no con grandes fuerzas. En la última guerra, el batallón criminal había perdido más de 300 hombres, no de luchas reales, sino de hambre mientras se escondían en los túneles subterráneos. De lo contrario, ahora serían 1500 hombres. Al final, se habían visto obligados a robar los cadáveres de las bestias que los ejércitos del Imperio Gonzhou habían dejado para sobrevivir. Para la operación de esta noche, Zhou Weiqing le había pedido a Wei Feng que reuniera a aquellos que eran expertos en montar caballos, sin necesidad de concentrarse demasiado en la fuerza. Los soldados del batallón inigualable tenían un aura única y feroz sobre ellos, y con sus grandes figuras, vestidos con la pesada armadura de caballería, al menos se veían feroces.
Además, la ropa de algodón robada de la caballería pesada también les ayudaba a soportar el frío mucho mejor. Sogweikin había dejado pequeño frijol rojo, así como a Wanderwan, sus dos osos celestiales al lado detrás. Aunque había pocas posibilidades de que el Imperio Gonzalo atacara, no quería correr ningún riesgo. Con pequeño frijol rojo allí, siempre y cuando la fuerza enemiga no fuese demasiado grande, era suficiente para asustar a la mayoría de los enemigos. La operación de hoy es en realidad muy simple. Solo tienen dos tareas. En primer lugar, hacer lo mejor para estar en la formación adecuada, y nadie está autorizado a hablar. Si la operación tiene éxito, cada hermano que se unió a la operación de hoy será recompensado con 5 monedas de oro. Cada uno de ustedes está a cargo de cada uno, cualquier persona que hable debe ser reportada inmediatamente y ésta perderá una moneda de oro. Por otro lado, aquel que haya dado el aviso ganará la moneda de oro adicional. En segundo lugar, deben obedecer todas las órdenes, siempre que no influya en su ganancia o lo envíe a su muerte, deben obedecerlas estrictamente. De lo contrario, de igual manera, será multado con su recompensa. ¿Todos lo entienden? Entendido. Las 100 respuestas no estaban sincronizadas, pero definitivamente eran sonoras y llenas de energía. Sogweikin no trajo a Wei Feng para esta operación, y ahora le hizo señas. Vicecomandante Wei Feng, volveremos pronto. Te dejaré el campamento, así como la tarea de coordinación. Él asintió con la cabeza y dijo, comandante del batallón, ten cuidado. Asintiendo de la misma forma, Sogweikin se dio la vuelta y gritó en voz alta, vamos. Tanto Sogweikin como Shan Wanfei liberaron inmediatamente a sus caballos demonios fantasmas de sus anillos espaciales, y la poderosa estatura de sus corceles llamó inmediatamente la atención de los soldados del batallón inigualable. Sogweikin cabalgó al frente del grupo junto con ella antes de dirigirse hacia el campo del Comando Norte con esta aparentemente compañía de soldados de caballería pesada. La velocidad de desplazamiento de la caballería pesada era relativamente más lenta en comparación con la mayoría de las unidades de caballería, y duraron más de 2 horas antes de que se acercaran al campo de comando norteño. En el camino, habían visto a varias patrullas. Sin embargo, al ver que eran soldados de caballería pesada, especialmente con Sogweikin y Shan Wanfei montados en los caballos demonios fantasma, solo hicieron un interrogatorio superficial antes de dejarlos en su camino. Hacia las preguntas, la respuesta de Sogweikin fue extremadamente simple, que estaban en una misión secreta. Aunque el campo estaba a la vista, todavía estaban a pocos kilómetros de distancia. Sogweikin ordenó que todos se detuvieran antes de abrir el mapa para verificar su posición. Muy rápidamente, se centró en un lugar particular, y dijo, este es nuestro objetivo. Vengan conmigo. Los soldados de caballería pesada detrás de él estaban todos en silencio. Ese sistema de multas había funcionado bien y nadie quería ser penalizado o darle una ventaja al otro. Deténganse. El área de almacenamiento del granero es una zona restringida. ¿De qué regimiento son todos? Mientras estaban llegando al área de su objetivo, fueron detenidos por guardias de infantería. Esta era una de las zonas del almacén principal del ejército norteño, situadas entre el 16º y el 17º regimiento. Sogweikin se sentó encima de su caballo demonio fantasma sin decir una palabra, y Shan Wanfei a su lado sacó la placa de su pecho. ¿Tú, ni siquiera nos reconoces del 16º regimiento? Naturalmente, esa placa que sacó pertenecía a Shen Yi. Oh, así que ustedes son los hermanos del 16º regimiento. Ya es muy tarde, ¿para qué están aquí? Un líder de compañía salió por detrás, inclinándose ligeramente hacia ellos, mirando con envidia a sus caballos demonios fantasma. Sogweikin dijo solemnemente, nuestro comandante del regimiento tiene órdenes para que recojamos algunas raciones y víveres. ¿Dónde está el intendente? Pídale que venga a verme. Estas zonas del granero eran generalmente para proporcionar a 4 regimientos, y el intendente a cargo era generalmente un comandante de batallón, pero comparado a un comandante de batallón que conducía realmente a las tropas, su estado era un poquito más bajo. Por supuesto, al mismo tiempo, ese era un puesto muy lucrativo. Al ver la brillante armadura de las tropas detrás de Sogweikin, así como el impresionante caballo demonio fantasma con cuerno, el líder de compañía no se atrevió a retrasarlos. Señor, espere, le enviaré inmediatamente al señor intendente. Después de decir eso, el líder de compañía despachó inmediatamente a un soldado para informar al intendente. Sogweikin saltó de su caballo, el líder de compañía se acercó y dijo en voz baja, Señor, eres de la Legión Caballo Demonio Fantasma. Este caballo es verdaderamente impresionante. Debe ser invencible en el campo de batalla.
Sogeking no respondió, con una mirada altiva en su rostro. En unos minutos, el intendente, un soldado de unos 40 años, bajó seguido por una escolta de 10 soldados. Originalmente, estaba de muy mal humor. Después de todo, ¿quién no lo estaría después de ser despertado en el medio de la noche? Aunque no estaba dirigiendo ninguna tropa, su estatus en el ejército era todavía relativamente importante, y los comandantes de batallón ordinarios no tenían su respeto. Sin embargo, cuando vio el caballo demonio fantasma de Sogeking, la infelicidad en su rostro desapareció, y dio un rápido paso adelante extendiendo la mano al saludo. «Oh, ¿qué comandante de batallón del 16º regimiento es este? No me pareces muy familiar». Sogeking levantó la mano para agarrarla de él a cambio, diciendo pasivamente: «Acabo de ser transferido de la Legión Caballo Demonio Fantasma, es normal que no me conozcas». Mientras hablaban, sus ojos se encontraron, y en ese momento, el intendente vio un par de ojos rojos morados. Como Sogeking era mucho más alto que él, todo lo que pudo ver era ese color. Si en ese momento la parte superior del cuerpo de Sogeking estuviese desnuda, entonces serían capaces de ver que aparecía la imagen de la Dama Dragón Demoníaca. Capítulo 128 Sello del Dios Dragón Demoníaco. Esta vez, la imagen de la habilidad celestial de la Dama Dragón Demoníaca no apareció en el aire, pero todavía emergió en su espalda, oculta por la ropa de Sogeking. El sello del dragón silencioso había sido útil mucho más allá de sus expectativas, y había sido una enorme sacudida para Sogeking. Naturalmente, ¿cómo podría renunciar fácilmente al almacenamiento de habilidades de la Dama Dragón Demoníaca? Como tal, cuando llegó a la etapa de las 4 joyas, lo primero que pensó fue en ella. A pesar de que la Dama Dragón Demoníaca era solo una bestia celestial de la etapa Emperador Celestial, debido a su fusión de los atributos Oscuridad y Demoníaco, sus habilidades estaban muy cerca de la etapa Dios Celestial. Esa también era la razón por la cual sus habilidades podían convocar la imagen de una habilidad celestial. Un medio paso hacia la etapa Dios Celestial significaba que ya se acercaba a la puerta de esta etapa. Por ejemplo, la habilidad absoluta del sello del dragón silencioso y no había sido utilizada para sellar a un dragón de la etapa Dios Celestial. Incluso Tianer, de la montaña de la nieve celestial, podía sentirse los de tal habilidad. Uno podría imaginar lo poderosas que eran las habilidades de la Dama Dragón Demoníaca. Lo que Sogeking estaba desatando actualmente era la segunda habilidad que había almacenado de ella, también era una fusionada de oscuridad y demoníaco. El nombre de esta era el sello del dios dragón demoníaco, y también era una de las habilidades superiores de la Dama Dragón Demoníaca. Su efecto era muy simple, pero estaba clasificado en 11 estrellas y media, y el factor más importante en eso era porque también era una habilidad absoluta. El sello del dios dragón demoníaco era liberado a través de los ojos, y al igual que el sello del dragón silencioso, no usaba ninguna energía celestial. Mientras la persona viera los ojos del lanzador, y su nivel de cultivo de energía celestial estuviera por lo menos 4 niveles por debajo del lanzador, esta habilidad tendría efecto. Sello del dios dragón demoníaco. Lo que sellaba era el espíritu. Es decir, una persona que estuviese afligida por esta habilidad tendría su espíritu y alma totalmente sellados, convirtiéndose en un zombi sin sentido, totalmente bajo el control del lanzador y casi hasta el punto de ser como un cuerpo duplicado del lanzador. Por supuesto, también había una restricción simple, aunque enorme, sobre el sello del dios dragón demoníaco. Implicaba que solo uno de ellos podía entrar en vigor en cualquier momento. Si quería controlar a otra persona, tendría que abandonar el control de la primera. En la superficie, este sello no parecía tan aterrador como el sello del dragón demoníaco. Sin embargo, cuando Sogeking vio la introducción de esta habilidad, instantáneamente sintió lo extraordinaria que era. Sin lugar a dudas, el sello del dios dragón demoníaco crecería en poder junto con su nivel de cultivo. Si un día el nivel de Sogeking llegaba a la etapa dios celestial, entonces él podría incluso controlar a una potencia de la etapa emperador celestial. Por supuesto, la regla era que tenía que estar 4 etapas por encima de aquel que quisiera controlar. Muchas veces, el eje crítico de las cosas no podía ser resuelto tan fácilmente por la destreza marcial. Esta habilidad podría ser sorprendentemente útil a veces. Se podría decir que, con esta, Sogeking podría tener un títere para controlar. No era una situación perfecta en este momento. Sogeking se aferró a la mano del intendente, infundiendo su energía celestial en su cuerpo. Con solo un simple control, sintió fácilmente que aunque el intendente también tenía energía celestial, estaba solo en la 6ª etapa, muy por debajo de la suya. Sin vacilar, activó inmediatamente el sello del dios dragón demoníaco. Esta era definitivamente una habilidad bien escondida.
Además del usuario y de la marioneta, nadie más podría ver sus ojos de color rojo púrpura, e incluso la imagen de habilidad celestial estaba bien escondida en la espalda de Zhou Weiqing. Entre todos los presentes, solo Shan Wanfeier, cuyo nivel de cultivo era el más alto, podía percibir débilmente una indirecta de energía celestial que reverberaba en el aire. En cuanto a los demás, no percibieron nada en lo absoluto. El intendente vaciló momentáneamente, una luz púrpura rojiza brilló ligeramente en sus ojos durante una fracción de segundo antes de desaparecer. Después de mirar ligeramente aturdido a Zhou Weiqing durante un rato, pareció recuperarse y exclamó con una repentina realización. Ah, no es de extrañar, por lo que es usted. Ahora recuerdo, es realmente un placer para el 16º regimiento tener su presencia. Usted debe estar aquí para hacerse cargo de la caballería pesada del regimiento. Zhou Weiqing asintió orgullosamente, bajando la cabeza al oído del intendente, diciendo algo suavemente antes de pasarle una placa. El intendente bajó la cabeza para echarle un vistazo, antes de devolvérselo respetuosamente, diciendo con voz solemne, comprendo. Por favor, quédate aquí afuera por ahora, me encargaré de que los suministros sean reunidos para ti de inmediato. Después de decir eso, se volteó y regresó al campamento. Zhou Weiqing también regresó a su caballo demonio fantasma, dando la orden para el resto de su compañía desmontar y descansar. Los soldados del batallón inigualable no sabían lo que él estaba haciendo, y todos estaban bastante curiosos. ¿No era su comandante de batallón un nuevo recluta del ejército? ¿Por qué parecía conocer a este intendente? Sin embargo, a pesar de todas las preguntas en sus corazones, no se atrevieron a abrir la boca para preguntar. Después de todo, tan pronto como lo hicieran, su dinero desaparecería. Como tal, solo podían guardar sus preguntas dentro y esperar en silencio. En realidad, toda la espalda de Zhou Weiqing estaba cubierta de sudor frío. Esta era, después de todo, la primera vez que estaba usando el sello del dios dragón demoníaco, y aunque parecía como dos personas que estaban hablando, él era realmente el que controlaba. Aunque su energía celestial era considerablemente alta, seguía siendo un drenaje enorme usar su energía dividida de esa manera. El efecto de estabilidad era de hecho poderoso, e incluso tenía un rango de más de 500 li. Al igual que el sello del dragón silencioso, solo mejoraría una vez más cuando evolucionara, que sería cuando él rompiese a través de la etapa rey celestial. Por supuesto, ¿quién más podría adivinar que todo lo que sucedía ahora estaba bajo el control de Zhou Weiqing? Cuando el intendente regresó al campamento, los sonidos atareados desde dentro sonaron rápidamente, el bullicioso ruido del movimiento, las ruedas y otros ruidos generales. Traer este centenar de soldados de caballería pesada para la operación esta noche, en realidad había sido el plan de respaldo en caso de que el intendente de aquí tuviera un nivel de cultivo más alto que la restricción de su sello del dios dragón demoníaco. Afortunadamente, parecía que este plan menor no sería necesario ahora. Hizo una seña hacia el líder de compañía en la puerta, que rápidamente se apresuró hacia adelante. Comandante de batallón, señor, ¿qué instrucciones tienes? Habían oído que él era de la élite de la Legión Caballo Demoníaco Fantasma, su actitud era extremadamente respetuosa. Zhou Weiqing dijo pasivamente, ya que su intendente ha comenzado a preparar los suministros, no voy a esperar aquí. Voy a volver ahora, más tarde dígale a su intendente que lo envíe al destino que le dije. Al decir eso, saludó con la mano a su compañía y se alejaron rápidamente. Debido a las dos reglas que Zhou Weiqing había establecido anteriormente, los soldados del batallón inigualable se vieron obligados a guardar silencio a pesar de su curiosidad, siguiéndolo mientras se dirigían hacia el este por una distancia antes de moverse hacia el norte. Por fin, Shan Wanfeier no pudo contenerse más tiempo. Después de todo, no le importaban las monedas de oro. Pequeño gordito Zhou, ¿qué has sacado de la manga? ¿Ya conoces ese intendente? Zhou Weiqing sonrió y dijo, todo está resuelto. Espera y verás. Shan Wanfeier dijo con una mirada de insatisfacción, no me importa si todo está resuelto. Me dijiste que esta operación sería divertida. ¿Qué es tan divertido acerca de esto? Solo te estoy acompañando a relajarte en los vientos del norte. Mirando a esta pequeña chica demoníaca, Zhou Weiqing sintió una sensación de impotencia. Intentar ponerle un farol no era tan fácil. Sin otra opción, él solo podía decir misteriosamente, Feier, déjeme decirle un secreto. En realidad, no conozco a ese intendente en lo absoluto, y la placa que le di fue simplemente mi placa del comandante de batallón, no cualquier cosa secreta y no debería tener uso, y esa es realmente la parte divertida de la operación de esta noche. ¿Y por qué él me escuchó? ¿Puedes adivinar? Shan Wanfeier se sorprendió momentáneamente y luego se quedó en profundo silencio.
Después de todo, era una chica inteligente, pero todavía no entendía completamente lo que le había dicho. Anteriormente, ella había pensado que él reconocía a ese intendente de alguna manera, pero desde que dijo que no y qué estaba pasando. Al verla caer en un profundo pensamiento, Sogweikin soltó un suspiro aliviado. Liderando la compañía casi 50 li por delante, finalmente se detuvo en una colina ligeramente más alta. Todo el mundo descansemos aquí mismo, escóndanse ustedes mismos. Esta operación está casi terminada, así que todavía vigilen su boca, si no tendrán su multa. Sogweikin dio la orden. Después de decir eso, se sentó con facilidad y sin restricciones, y comenzó a cultivar, como si su plan hubiera sido venir aquí todo el tiempo. Por supuesto, nadie más sabía que él estaba enfocando todo su espíritu en controlar a ese intendente. Shang Wanfei y los otros estaban cerca protegiéndolo, y él podía despertarse en cualquier momento, así que no sentía la necesidad de tener miedo de ser interrumpido. Después de casi una hora, una tropa de casi 500 hombres caminó sigilosamente hacia ellos. El líder era Wei Feng. Cuando él llegó, se sorprendió al ver que Sogweikin y los demás ya los estaban esperando en este lugar preestablecido. Deteniéndose confuso por un segundo, se trasladó rápidamente hacia su líder. Comandante del batallón, ¿cuál es la situación? Sogweikin abrió los ojos y se volteó hacia Shang Wanfei antes de decir: Heier, lleva primero a las tropas de la caballería pesada. Son demasiado evidentes. Deja el resto a nosotros. En este punto, Shang Wanfei todavía estaba en medio de contemplar cómo Sogweikin había logrado todo eso. Su mente había corrido a través de innumerables posibilidades, que había descartado una por una. Escuchando sus palabras, asintió ligeramente, montando su caballo demonio fantasma y alejando a los soldados, todavía pensando profundamente. Después de enviar a Shang Wanfei lejos, Sogweikin se volteó hacia Wei Feng y sonrió débilmente, lleno de confianza. Ordena a todos que se oculten lo mejor que puedan. Solo tenemos que quedarnos quietos y ver el próximo buen espectáculo. 2 horas más tarde, ya estaba en las primeras horas después de la medianoche. El frío amargo de la noche hizo que los muchos soldados del batallón inigualable temblaran incesantemente. A pesar de que todos eran maestros de joyas con buenos físicos, permanecer aquí, en el desierto abierto, no era algo cómodo. Si no fuera por el hecho de que Sogweikin les había prometido mucha ganancia, y que había cumplido previamente sus promesas, tal vez se hubieran amotinado para ese entonces. Justo en ese momento, los sonidos de los carros se podían oír débilmente en la distancia. Al mirar, veían filas de carros tirados lentamente por los soldados, conducidos por el intendente montado en un hermoso corcel, que lo hacía ver extremadamente valiente. Sin embargo, si uno examinaba sus ojos de cerca, en ese momento estaban desalmados y vacíos. Continuaron hasta que estaban a unos 500 metros de donde estaba Sogweikin y el batallón inigualable, antes de que el intendente levantara las manos y todos se detuvieran. En este punto, Wei Feng estaba mirando con los ojos abiertos. Había casi 200 carretas llenas de provisiones, con algunos animales también, como cerdos, vacas y ovejas. Si no fuera por la mano de Sogweikin en su hombro reteniéndolo, tal vez ella habría llevado a los hombres a robarles a todos. Después de todo, había apenas 500 soldados tirando de los carros. En términos de destreza en combate, ¿cómo podrían compararse esas tropas logísticas con los soldados del batallón inigualable? En ese momento, el intendente se dio la vuelta bruscamente y gritó en voz alta: Muy bien, nuestra misión está completa. Dejen las provisiones y regresen al campamento. Al instante, los soldados logísticos dejaron rápidamente los carros y se formaron de nuevo en un grupo, corriendo hacia el campamento del norte. Esta vez, todos los soldados del batallón criminal quedaron atónitos. Nadie podía entender cómo Sogweikin logró hacer eso. Permanecían allí sentados, observando las espaldas en retirada del intendente y sus soldados. Solo cuando finalmente desaparecieron en el horizonte, Sogweikin se puso de pie. Riéndose de corazón, dijo: Hermanos, ¿qué esperan? Todos esto es nuestro ahora, vamos a recuperarlos. Su padre, yo, prometí que todos comeríamos carne mañana y he cumplido con ella. No se han sentado en este viento helado en la mitad de la noche por nada, ¿no? Las alabanzas surgieron de todos los soldados del batallón criminal. 500 de ellos cargaron hacia adelante, como un enjambre, hacia los suministros. Sogweikin agarró a Wei Feng, que también había estado a punto de cargar. Señalando hacia 2 carrillos sin pretensiones en el medio del grupo de carros, dio algunas instrucciones en un tono bajo. Él asintió y se dirigió con rapidez. Remolcando todos esos carros, su velocidad era naturalmente mucho más lenta.
Fue solo al amanecer de la mañana siguiente que Zhou Weiqing y los 500 hombres finalmente regresaron al campo del batallón inigualable. Sin embargo, a pesar de que los 500 soldados habían trabajado y sufrido durante toda la noche, estaban en buenas condiciones, muy animados. Ya ni siquiera sentían el frío, todos y cada uno de ellos estaban bien vestidos con ropa de algodón de invierno de los suministros, e incluso sus andrajosos uniformes del ejército eran ahora todos nuevos. Más importante aún, los diversos suministros de alimentos que habían traído de vuelta eran más que suficiente para que todo el batallón criminal comiera y bebiera bien durante más de 3 meses. Cuando los suministros llegaron finalmente al campamento, resonaron los aplausos de los 1200 hombres. Esta vez, ni una sola persona recordó pedir a Zhou Weiqing la recompensa de esta noche de operación. Él también regresó a su tienda y cayó en un sueño profundo. En cuanto al lado del comando norteño con el intendente, Zhou Weiqing manejó la situación con un método simple. Después de todo, la zona del granero debía sostener a 4 regimientos, y aunque el número de suministros que habían recibido parecía ser mucho, apenas era la punta del iceberg del masivo granero. El intendente solo les dijo a sus subordinados que la misión de aquella noche era absolutamente secreta, y cualquiera que hablara de ella sería ejecutado por la ley marcial. Como tal, todo fue suprimido. Al menos, antes de que alguien de arriba hiciera una auditoría de los suministros, no había necesidad de preocuparse. En cuanto a aclarar y arreglar todo en el campamento, no lo manejó él mismo, solo se dirigió directamente a dormir. Dejó encargado a Wei Feng para que se instalara correctamente. Como líder, no necesitaba hacer todo uno mismo, de lo contrario no tendría ningún descanso posible. Zhou Weiqing durmió hasta el mediodía antes de que finalmente despertara. Tan pronto como lo hizo, pude oler la espesa fragancia de la carne bien cocida de afuera. Tampoco había tenido una buena comida en unos días, y siguió el aroma fuera de la tienda. En medio del campamento se habían instalado varios calderos grandes, la leña ardía brillantemente debajo de ellos y un guiso bullía dentro. Podía ver grandes trozos de carne en el estofado y la fragancia combinada con el frío aire fresco de la mañana daba a este desierto un sabor único. La habilidad de los soldados del batallón inigualable para tomar una paliza no era nada mala. Después de haber sido golpeados por Shan Guanfeier, estos líderes de compañía estaban ahora sentados afuera. Alrededor de la colina estaban los más de 1000 soldados del batallón criminal, pero curiosamente, todos estaban en silencio, rodeando los calderos y observándolos. Además del ocasional sonido de tragar saliva, solo se oía el sonido burbujeante del estofado hirviendo. Zhou Weiqing miró más de cerca, y pudo ver algunas lágrimas brillando en muchos de sus ojos. Shan Guanfeier también se sentó junto a los líderes de compañía que había golpeado. En la actualidad, ella también estaba muy silenciosa. De repente, alguien vio la aparición de Zhou Weiqing, y de inmediato se levantó, mirándolo y gritando sinceramente: «Jefe». El grito rompió el silencio, y las miradas de todos se centraron instantáneamente en él. De inmediato, todos se levantaron como uno solo. «Jefe, jefe», y los gritos resonaron en ascenso y caída. No lo llamaron comandante de batallón Zhou Weiqing, pero la palabra jefe parecía mucho más cálida y sincera. Lobo Verde se puso de pie junto a Shan Guanfeier y gritó en voz alta: «Jefe, mientras te sigamos, creo que tendremos ropa para llevar y comida para comer. La compañía de 200 hombres de este hermano es tuya». Zhou Weiqing dijo exasperadamente: «Maldita sea, tu padre, yo, no tiene interés en los hombres». Show show. Hay una explosión de risa resonó por todo el campamento, rodando sobre las colinas. Wei Feng se quedó allí aturdido. Desde el momento en que había llegado al batallón criminal, nunca había visto a todos los hermanos con una sonrisa tan brillante en sus rostros. Mirando a Zhou Weiqing, con una sonrisa pícara en su cara, pensó para sí: «Este joven traerá una vida nueva a nuestros hermanos». «Está bien, todos siéntense. Es más importante comer la carne ahora, ha sido un rato desde que también he comido. Una vez que hayamos terminado, daré el dinero de la operación de ayer, 5 de oro según lo prometido». Desde atrás, alguien gritó: «Jefe, mientras haya carne para comer, no necesitamos el oro». Zhou Weiqing frunció los labios y dijo: «¿Es esa toda la aspiración que tienen? ¿Solo un poco de carne y estarán satisfechos? Déjenme decirles a todos, el oro es extremadamente importante para muchas cosas. Sin oro, ¿qué van a utilizar para comprar un buen equipo en el futuro? No esperen que su padre, yo, les deje las cosas gratis. Equipo ordinario, comida, eso es lo que yo, como su hermano y comandante del batallón, haré y debo hacer. Sin embargo, si quieren crecer y enriquecerse, entonces tienen que pensar duro y planificarse por sí mismos. Por supuesto, comprar cosas de mí es todavía mucho más barato de lo normal.
Por ejemplo, un conjunto ordinario de pergaminos de equipos consolidados de joyas físicas, solo costará unas 500 monedas de oro. Por lo tanto, trabajen duro. Cuando dije que el beneficio es lo más importante, estaba siendo serio, y eso no es solo para todos ustedes. No estoy abriendo una caridad y si quieren crecer fuertes y poderosos, ganar más, vivir una vida mejor, entonces necesitarán trabajar duro. Si él les diera todo, en realidad no sería demasiado difícil hacerlo. Sin embargo, si eso fuera así, entonces estos hombres no tendrían por lo cual trabajar, ninguna fuerza propulsora. Eso no era lo que Sogeking quería para ellos, de ahí su discurso a ellos. 500 monedas de oro por un set de pergaminos de equipos consolidados. Tal precio se podría decir que era casi como regalar, cuando se compara con el precio de mercado. Sin embargo, para estos soldados del batallón criminal, 500 monedas de oro no era poca cantidad. Su único método de ganar oro era también extremadamente limitado, que era escuchar a Sogeking. En ese momento, hasta el más inteligente de los criminales caía en pensamiento profundo. O quizás, para convertirse en un soldado bandido, haber causado problemas y ser enviado aquí en lugar de ser ejecutado. ¿Cuántos de ellos podrían ser verdaderos tontos? Sogeking se acercó a Shang Wanfei y la levantó. En la actualidad, había regresado a su atuendo femenino. Sin embargo, nadie se atrevía a mirar su belleza. La mano de Sogeking rodeó los hombros de Shang Wanfei, una mirada de sinvergüenza en su rostro mientras miraba a sus hombres, diciendo: déjenme presentarla oficialmente. Esta bella dama se llama Shang Wanfei. De ahora en adelante, ella será la instructora militar a cargo de nuestro batallón inigualable. Quien quiera aprender de ella puede aplicar para hacerlo por su propia voluntad, no los forzaremos a hacerlo. Sus honorarios de formación son 1 moneda de oro por mes. Como he dicho, no hay almuerzo gratis en este mundo. Solo si ustedes gastan el dinero realmente van a trabajar duro en su formación, ¿verdad? Por supuesto, si quieren o no aprender es su propio problema. Sin embargo, hay algunas excepciones y líderes de compañía y los honorarios del entrenamiento de este mes los pagaré por ustedes. Heier, te los dejo a ti, tú estás a cargo. Teniendo el brazo de Sogeking alrededor de ella así, Shang Wanfei sintió que su corazón se saltaba un latido antes de acelerarse. Ni siquiera sabía por qué no sacudió su brazo, permitiéndole salirse con la suya. Sin embargo, como la pequeña chica demoníaca del Palacio Extensión del Cielo, rápidamente transfirió su timidez a la violencia. Después de las últimas palabras de Sogeking, su mirada y sonrisa perversa aterrizaron en los 10 líderes de compañía. Jefe no. Nadie sabía quién fue el primero en gritar tristemente, y los 10 líderes de compañía miraban a Sogeking con miradas suplicantes. Él sonrió débilmente y dijo: justo ahora, aquel que gritó primero, tendrá un mes más añadido. Por supuesto, si todos juntos pueden derrotar a nuestra instructora militar, entonces ninguno de ustedes necesita pasar por el entrenamiento. Aunque eran los líderes de compañía, los otros soldados solo los miraban felizmente. ¿Quién los ayudaría en esa situación? Comamos, gritó Sogeking, agarrando un tazón grande y llenándolo de carne y estofado antes de correr hacia un lado para comer. Al instante, todo el batallón inigualable estalló en acción, lleno de vida mientras los hombres se acercaban a los calderos para arrebatarles su porción de carne. Cuando Sogeking terminó su cuenco y quiso tomar un segundo plato, los calderos estaban vacíos. Cuando los vio vacíos, la voz de nuestro querido comandante del batallón pequeño gordito Zhou resonó por todo el campamento. Ninguno de ustedes tiene corazón. En verdad, bajo las instrucciones de Wei Feng, en realidad no había mucha carne cocinada para que todos comieran. Después de todo, estos hombres normalmente comían algunas plantas silvestres, trigo salvado apenas para llenar su estómago. Si comían demasiada carne, tendrían una reacción adversa en sus cuerpos. La mayoría de ellos solo tenía unos cuantos trozos de carne y bebía un plato de estofado. Aún así, cuando llegó la tarde, casi la mitad de los soldados tenían malestar estomacal. Sin embargo, para entonces, Sogeking ya estaba en los túneles secretos del batallón criminal. Aunque apenas había estado con ellos durante 2 días, todos los soldados del batallón criminal habían visto lo que había hecho por ellos. Había traído comida, ropa, armas, y su carácter era muy adecuado para ellos. Por lo menos, por ahora había ganado su aceptación. Comandante del batallón, la comida ha sido almacenada en nuestro almacén subterráneo. Allí, la fluctuación de la temperatura no es demasiado grande, no importa si es verano o invierno, habrá menos posibilidades de deterioro. Si comemos con moderación, esto puede durar casi medio año. Wei Feng dijo entusiasmado. Sogeking sacudió la cabeza y dijo: ¿por qué debemos comer con moderación?
En estos pocos días, ayuda a los estómagos de todos a acostumbrarse a ello, aumenta la cantidad de gachos de verduras, y podemos aumentar lentamente la cantidad de carne. Cuando el estómago de todos se haya recuperado y adaptado, debemos dejar que coman bien todos los días. En cuanto a los suministros, no necesitas preocuparte. Ya que pude conseguir esto una vez, puedo arreglarlo de nuevo. Dicho esto, y cuando llegan los ejércitos del Imperio Gonzou, ustedes se ocultan en estos túneles. El túnel frente a él era uno de los muchos que el batallón criminal había excavado durante todos estos años, de solo 1 metro de altura, y tenían que doblarse en una posición extremadamente incómoda para subir. La entrada estaba muy bien escondida, muy difícil de ver desde fuera. El túnel se extendía por más de una docena de metros antes de alcanzar un espacio más grande tallado, apenas capaz de levantarse, pero aún no considerado demasiado espacioso. Además, la ventilación era bastante mala. Wei Feng dio una amarga sonrisa mientras decía, estas colinas son de roca dura, sobre todo de granito. Nuestros hermanos apenas tienen comida suficiente para llenarse y ser capaz de cavar hasta tal punto ya es increíble. En cualquier caso, esto es suficiente para apenas mantenernos vivos. Zhou Weiqing frunció el ceño y dijo, esto no va a funcionar y esto es dejar todo a la suerte. Si ustedes son descubiertos, solo la muerte los estará esperando. Además, ¿qué pasa si la lucha fuera dura mucho tiempo? ¿Qué hacemos? Al final moriremos de hambre aquí. Wei Feng miró a Zhou Weiqing y dijo, ¿qué sugieres que hagamos entonces? Zhou Weiqing pensó por un momento antes de decir, cavar agujeros más profundos, acumular mayores reservas de alimentos. Las colinas de roca de granito tienen puntos negativos, pero también puntos buenos. Si podemos esculpir un mundo subterráneo para nosotros aquí abajo, fortificándolo bien, no importa cuántos enemigos vengan, no necesitaremos tener miedo. Acabamos de entrar en la primavera, así que no tenemos que precipitarnos en esto. Déjame pensarlo más y diseñarlo mejor y necesitamos ampliar y expandir todos estos túneles, uniéndolos. Un mundo subterráneo necesita tener suficiente espacio para moverse, y también suficiente ventilación, entradas y salidas. Eso es lo mínimo. Vicecomandante Wei Feng, ¿cómo entrenan y cultivan todos normalmente? Wei Feng sonrió amargamente una vez más y dijo, vivir en este lugar, en tales condiciones, ¿quién todavía tiene el corazón y la mente para cultivar o entrenar? Realmente hay muchos aquí que tienen muy buenos talentos, pero están enterrados aquí, solo viviendo sus vidas y esperando a la muerte. Una luz perversa brilló en los ojos de Zhou Weiqing y dijo, no hay problema, que todo el mundo se caliente y alimente bien primero. Cuando llegue el momento, tengo mis maneras de dejar que desarrollen sus talentos. A estas alturas, su posición como comandante del batallón inigualable era estable, pero Zhou Weiqing sabía que las cosas tenían que hacerse paso a paso, y no apresurarse en ellas. Si forzara a estos hombres a entrenar ahora, el efecto no sería bueno en absoluto. Después de todo, habían sufrido frío y hambre durante tanto tiempo, y eso tenía un fuerte efecto, sin importar cuán buenos fueran sus físicos. Lo importante para ellos era dejar ahora que sus cuerpos se recuperaran antes de dar otros pasos. Vicecomandante Wei, esta noche voy a ir a la ciudad Tianbei. Tú te encargas del dinero. Mientras decía eso, señaló a los 2 carros que había pedido especialmente a Wei Feng que cuidara. El contenido de las carretas estaba muy bien sellado, y lo que llevaban eran unas 200.000 monedas de oro. Era parte de la paga de los soldados almacenada en los almacenes, y Zhou Weiqing había conseguido que el intendente trajera algunas. Después de todo, él no tenía mucho oro en mano, y si quisiera utilizar beneficio y ganancia en estos soldados criminales, él necesitaba tener oro en la mano para hacerlo. Justo hoy, ya había entregado varios miles de oro por la recompensa de operación de la noche anterior. Esta vez, planeó ir a la ciudad Tianbei por varias razones. En primer lugar, necesitaba ponerse en contacto con Lin Tianao y los demás. En segundo lugar, obtener más oro para su uso. Por supuesto, también había algunos otros pequeños recados que tenía que hacer. El plan de Zhou Weiqing para el futuro cercano era que dentro de los próximos 3 meses, él quería llevarlos al camino correcto, para guiarlos en un círculo benigno. Wei Feng asintió con la cabeza y dijo, está bien. Él no haría una pregunta tonta de cómo superaría todas las líneas del ejército. Después de los últimos días, Zhou Weiqing ya había dejado una huella en su corazón de que podía hacer cualquier cosa. Comandante del batallón, el 16º regimiento ha enviado a algunas personas. De repente, fueron interrumpidos por una llamada urgente cuando un soldado del batallón inigualable entró corriendo. Oh, seguro que son rápidos, dijo Zhou Weiqing con cierta sorpresa. Intercambiando miradas con Wei Feng, salió rápidamente. Pequeño gordito Zhou, sal ahora.
Tan pronto como Zhou Weiqing alcanzó la colina, vio inmediatamente a Shenwu. Shenwu no estaba vestida con su traje de comandante de regimiento sino con un atuendo normal. No tenía ninguno de sus guardias personales, solo estaba con otras 8 personas como ella, en traje ordinario y sin armadura. Aunque solo eran 9 de ellos en total, cuando Zhou Weiqing los vio, su corazón se hundió. Comprendió que Shenwu había encontrado una manera de tratar con él después de todo. El envío de sus tropas definitivamente no era una posibilidad, así que esta vez, ella dependía del poder personal para tratar con él. Comandante del regimiento Shenwu, ha pasado mucho tiempo. Aunque Zhou Weiqing ya había hecho el juicio en su corazón, todavía sonreía débilmente mientras hablaba, caminando casualmente por la ladera. Los soldados del batallón criminal no estaban actualmente en un buen estado de ánimo, la mitad de ellos tenía un terrible malestar estomacal y las colinas enteras todavía estaban impregnadas con el hedor. La otra mitad estaba allí para ver el espectáculo. Después de todo, su líder había dicho antes que no iban a actuar sin ánimo de lucro y además había solo 9 oponentes. Si las miradas pudieran matar, Zhou Weiqing habría estado muerto varias veces antes de que él caminara abajo de la ladera, ya que Shenwu lo miró fijamente todo el camino. Hace unos días, cuando lo envió al batallón criminal, nunca ni en sus sueños más salvajes había pensado que este pequeño gordito Zhou sería tan molesto de tratar, en realidad atreviéndose a robar a sus guardias personales de todo. Y lo que es peor, cuando al día siguiente había enviado a su compañía de caballería pesada, aún se atrevió a hacer lo mismo con ellos, incluso desnudando a su hermana pequeña de su equipo. Eso era verdaderamente una humillación sin precedentes y un insulto gigante. Cuando Shenwu vio a su compañía de caballería pesada pálidos y temblando en el frío, con sus labios azules mientras regresaban al campamento del 16 regimiento en sus calzoncillos, ella apretó los dientes con tanta fuerza que casi se rompieron. Uno podría imaginar el odio en su corazón. Shen Yi incluso le había dicho que Zhou Weiqing se había atrevido a pedirle que pagara oro para redimir el equipo. Un bastardo, una basura de la sociedad. Sin embargo, al igual que Zhou Weiqing había juzgado, Shenwu no se atrevió a amasar a todo su regimiento para atacar al batallón inigualable. Hacia estos soldados criminales, Shenwu tenía por lo menos una comprensión básica de su fuerza. Si quería matarlos a todos, probablemente perdería a más de un batallón de soldados. Además, al hacerlo, era casi definitivo que el comando del norte se enteraría. Aunque probablemente no sería castigada por hacerlo, no quería perder la cabeza si todo el mundo supiera lo que pasó. Después de pensarlo un poco, Shenwu finalmente decidió invitar a algunos de sus amigos más cercanos para salir y tomar venganza. Pequeño gordito Zhou, no voy a golpear alrededor del arbusto, si devuelves todo el equipo que nos robó en los últimos días, no voy a seguir más con este asunto. De lo contrario, hoy, borraré a todo tu batallón criminal. Zhou Weiqing la miró con una mirada de sorpresa, diciendo, tengo tanto miedo, comandante del regimiento Shenwu. Sin embargo, todos somos parte del mismo ejército y si lo haces, serás llevada a la corte marcial. Nuestro batallón criminal podrá estar en el exilio aquí, pero todavía somos parte del ejército, el primer batallón único. No es demasiado bueno para ti venir aquí para causar problemas, ¿verdad? Con un swoosh, Shenwu saltó de su caballo en un rápido movimiento, señalando a Zhou Weiqing amenazadoramente mientras exclamaba, no trates de desviarme y perder mi tiempo. ¿Realmente crees que el mando del ejército se preocupará tanto por ustedes, rufianes? Te daré una última oportunidad, de lo contrario dejaré que toda esta colina fluya con un río de sangre. Zhou Weiqing sonrió y dijo, no. Comandante del regimiento, cálmate. Como dijiste, somos solo un puñado de rufianes, enojarse con nosotros es algo común. Sin embargo, el equipo que mencionaste no puedo devolverlo, así que tendrás que pagar para recuperarlo. Después de todo, no puedo dejar que mis hermanos desperdicien todos sus esfuerzos así, ¿verdad? ¿Qué dirás? Bubu, ¿por qué sigues perdiendo el tiempo hablando con él? Los otros 8 que habían llegado junto con Shenwu también habían desmontado, de pie detrás de ella. El que acababa de hablar era un hombre de mediana edad que parecía tener unos 40 años. Su piel estaba oscura debido a los años bajo el sol, con una mirada digna y majestuosa que sugería que era un oficial de alto rango, aunque Zhou Weiqing no sabía exactamente cuál. Hermano mayor, si tomamos medidas, todos deben ser discretos. Si es posible, intenta no matar a nadie. Después de todo, siguen formando parte de nuestro ejército. Shenwu era claramente muy respetuosa hacia ese fornido hombre, mientras decía eso en un tono bajo. Ah, tú y un pequeño batallón criminal puede causarte tantos problemas. Si el maestro lo sabe, puede esperar ser golpeada. Estás casi a punto de ser ascendida al nivel de vicecomandante de legión, tienes que pensar en todo lo que haces, ¿entiendes?
Shenwu estuvo de acuerdo, sintiéndose muy mal, y miró furiosamente a Zhou Weiqing una vez más. El hombre dio un gran paso adelante más allá de Shenwu y miró a Zhou Weiqing fríamente antes de decir: pequeño gordito Zhou, ¿correcto? Esta vez, Shenwu te envió a este batallón criminal sin consideración, y ella estuvo equivocada en eso. Si devuelves el equipo, puedes volver con nosotros y también te daré un puesto diferente. Zhou Weiqing se sorprendió momentáneamente. ¿Puedes encargarte de eso? En este punto, los soldados del batallón criminal que habían estado mirando con interés en el borde de sus asientos, volvieron sus miradas divertidas e preocupadas. No importaba que, aunque este pequeño gordito Zhou había sido su comandante de batallón por solo 2 días, les había dado una ganancia sin precedentes. Al oír que Zhou Weiqing podría ser enviado lejos, de repente se sintieron indispuestos a separarse de él. El hombre dijo pasivamente: soy el comandante de la 7ª Legión, Shenji. ¿Crees que puedo encargarme? El 16º regimiento pertenecía a la 7ª Legión, y al oír sus palabras, la expresión de Zhou Weiqing cambió. Un comandante de legión, que era un general que dirigía un ejército de 100.000. Su propio batallón criminal tenía solo 1.000 hombres. Este Shenji estaba mucho más allá de Shenwu, y si realmente quería causar problemas para el batallón criminal, fácilmente podría hacerlo. Así que es el señor comandante de legión. Este subordinado es el comandante de batallón del 1er batallón único, pequeño gordito Zhou. Saludos. Zhou Weiqing rápidamente saludó a Shenji. Shenji agitó sus manos y dijo: date prisa, prepara todo y regresa con nosotros. Zhou Weiqing dijo con un tono avergonzado: pero ya ves si la comandante del regimiento, Shenwu, ya tiene una actitud hacia mí. Si tuviera que volver, ¿cómo puedo tener un buen final? Shenji ya era considerado uno de los primeros en la estructura de mando de todo el ejército del norte, e incluso en todo el ejército del Imperio Songtian, un oficial como el que comandaba una legión de 100.000 hombres estaba definitivamente en los niveles superiores. Nunca había tenido a uno de sus hombres atreviéndose a regatear con él de esa manera. ¿Qué quieres entonces? Una luz fría destelló en los ojos de Shenji, y el aura de una persona de alto rango explotó, presionando a Zhou Weiqing con una fuerza dominante. Suscríbete a Audio de Historias sin Intro y dale me gusta. Capítulo 129 Luchando juntos. Frente a la presión de Shenji, Zhou Weiqing fue sorprendido por un segundo. Era como si viera a su padre por un momento. Después de todo, este no alegaba tanta presión cada vez que cometía errores. Al pensar en él, sellado y en peligro, sintió instantáneamente una oleada de rabia brotar en su interior. La presión que había sufrido parecía desaparecer de pronto. Me gustaría hacer una apuesta con el comandante de la legión, dijo solemnemente. ¿Apuesta? ¿Crees que tienes la calificación para hacerla? La mirada de Shenji era como una espada, penetrando en el corazón de Zhou Weiqing. Sin embargo, él no retrocedió en lo absoluto. Comandante de la Legión Shenji, si no recuerdo mal, nuestro batallón criminal es parte de los ejércitos del norte, pero no directamente bajo su 7ª Legión. En cuanto a la calificación, hoy todos ustedes están en traje civil, y no en su atuendo militar, y eso significa que están aquí para resolver esto en un nivel personal. En tal caso, ¿cómo puede haber algún tipo de calificación necesaria? Una mirada de sorpresa destelló en los ojos de Shenji. No es de extrañar que Shenwu haya sido forzada a entrar en un rincón tan apretado, pequeño compañero, eres alguien. Muy bien, habla entonces, ¿qué tipo de apuesta quieres? Zhou Weiqing dijo: muy simple. Estoy seguro de que todos ustedes aquí hoy son poderosos maestros celestiales, ¿verdad? En ese caso, envía al más fuerte a luchar conmigo. Si ganas, haré lo que dices, devolviéndote todo, y también puedes tratar conmigo como quieras. Sin embargo, si el o ella pierde, entonces enterraremos este incidente. Les daré el equipo de la caballería pesada y el equipo de los caballos, pero tendrán que pagar por él. En cuanto a los caballos y los arcos, me los quedaré. Muy bien. Shenji se rió con ganas. Ha pasado mucho tiempo desde que tuve un buen entrenamiento. Voy a jugar hoy contigo. Pequeño gordito, déjame a mí. Con un destello, Shang Wanfei apareció junto a él. Sin embargo, en este momento, ya se había cambiado a su disfraz masculino. Aunque no había visto antes este Shenji, seguía siendo un oficial de alto rango, y no quería ser descubierta tan fácilmente. Zhou Weiqing miró con curiosidad a Shang Wanfei. Para que interviniera en tal momento, solo podía significar una cosa, incluso ella no pensaba que él podría derrotar a este comandante de la Legión Shenji. ¿Los dos a la vez? Shenji sonrió. Los ojos de Zhou Weiqing se iluminaron. Esas son tus propias palabras, Ifeir, vayamos juntos entonces.
Shan Wanfei se sorprendió, pellizcándola en la cintura mientras decía, ¿puedes ser más descarado? ¿No tienes cara? Zhou Weiqing no tuvo ningún sentimiento de vergüenza mientras decía, ¿qué es el valor de la cara? Tengo que velar por mis más de 1000 hermanos. Este no es el momento de pensar en la cara. Espera hasta que ganemos, entonces podemos meditar sobre esas cosas. Shen Wu sonrió fríamente. Ustedes dos pulgas insignificantes, payasos, se atreven a desafiar a mi hermano mayor. Están pidiendo su propia muerte. Él es un maestro de joyas celestiales de 8 joyas, un maestro de tapas de nivel medio, no alguien a quien puedas golpear tan fácilmente. ¿Qué clase de temperamento tenía Shan Wanfei? Al oír eso, dijo con desdén, maestro de joyas celestiales de la etapa de nivel medio, ¿y qué? ¿Crees que eso significa que ya es invencible? Si es así, ¿de qué cuentan un maestro de la etapa rey celestial o más allá? Shenji dijo, basta. La charla vacía es inútil. Puesto que esto es una apuesta, comencemos. Aunque él dijo eso, no tenía ninguna intención de tomar acción primero. En sus ojos, Zhou Weiqing y Shan Wanfei eran jóvenes, no de la misma generación, y con su propio estatus y rango en mente, ¿cómo podría atacar primero? Zhou Weiqing le dio a Shan Wanfei una mirada significativa. Habían viajado juntos durante bastante tiempo, y viendo la mirada maligna en su rostro, sabía qué iba a hacer. Ella le hizo una mueca y luego, al siguiente instante, se dirigió hacia Shenji en un destello. Viendo que Shan Wanfei ya había tomado acción, Zhou Weiqing no se apresuró, casualmente lanzó su arco Overlord, como si su trabajo en equipo ya hubiera sido coordinado. En este punto, el resto del batallón inigualable, soldados, líderes de escuadrones, líderes de compañía, se precipitaron. Todos habían visto la fuerza de Shan Wanfei, pero ninguno de ellos sabía lo que el poder de esta incomparable belleza podía alcanzar realmente. Al verlos pelear, ¿cómo no podrían interesarse estos violentos? Además, esto se refería a si el equipo que habían recibido los últimos días se devolvería o no. Shenji no miró hacia abajo a Shan Wanfei. Como oficial del ejército, no subestimaré a ningún oponente, ya que ese era el peor error. Como tal, cuando dijo que la lucha comenzara, aunque no atacó primero, desató sus joyas celestiales. 8 joyas físicas del mismo tipo que Zhou Weiqing, jades helados brillando en la luz. Shenji no intentó ocultar sus brazos, y las joyas elementales en su muñeca izquierda eran claramente el diamante dorado del atributo tierra. Él era claramente un tipo de maestro de joyas celestiales de la etapa de nivel medio de tipo fuerza tierra. Las mangas de Shan Wanfei cubrieron sus joyas físicas, revelando el atributo viento en sus joyas elementales. Cuando Shenji vio las 6 joyas elementales alrededor de su muñeca izquierda, una señal de sorpresa apareció en sus ojos. Aunque ella estaba disfrazada, él todavía se miraba alrededor de 20 años, incluso más joven que Shen Wu. 6 joyas. Shenji no tuvo más tiempo para pensar, ya que Shan Wanfei lo había alcanzado. Sin embargo, su reacción fue rápida y directa, golpeando hacia afuera con su puño derecho, una gruesa energía celestial lo cubría junto con el brillo amarillo del atributo tierra. Sin siquiera usar alguna habilidad, su puño ya había creado una barrera de luz amarilla de 1 metro de longitud en el aire, claramente una mezcla de ofensiva y defensiva. Hacia un golpe tan poderoso, Shan Wanfei volvió a mostrar su impactante talento de combate cuerpo a cuerpo. Justo cuando parecía que sería golpeada, nadie sabía cómo lo hizo, pero su cuerpo en realidad se detuvo en medio del aire, y al siguiente instante, se giró a un lado. Un ligero rayo de luz blanca apareció alrededor de ella, y la posición en la que se detuvo fue exactamente en la distancia más alejada del ataque de Shenji. Con ese giro, fue como si se deslizara a través de la barrera de la luz amarilla. El movimiento de Fei era demasiado rápido, y para la mayoría de la audiencia, solo sintieron un brillo delante de sus ojos, y ella ya había aparecido junto a Shenji, mientras que sus manos como una garra golpeaban hacia su cabeza. Shenji también fue sobresaltado por su oponente, ya que nunca había conocido a alguien que se ocupara de su golpe directo de tal manera. Más importante aún, sus acciones fueron demasiado rápidas y armonizadas, con todo hecho tan suavemente hasta completarlo, e incluso él no lo había visto claramente. Aunque su nivel de cultivo era más alto que el de Shan Wanfei y estaba seguro de que él no sería capaz de hacerle daño, simplemente ser golpeado por un maestro de joyas celestiales de 6 joyas definitivamente no era algo bueno. Además, esto era delante de tantos de sus subordinados, y no podía perder la cara de esa manera. La pierna derecha de Shenji golpeó duramente el suelo, y con una fuerte explosión, una gruesa luz amarilla se alzó de debajo de sus pies, envolviendo todo su cuerpo en una barrera de luz. Era una de las poderosas habilidades defensivas del atributo tierra, el escudo Jingang.
Él planeó usar esa habilidad para derrotar a Shan Wanfeier, presionándola con su propio nivel de cultivo más alto. Por desgracia, eso lo estaba poniendo realmente en desventaja, ya que la fuerza de su oponente era mucho mayor que sus expectativas. Al igual que su pie había pisado fuertemente en el suelo, ella también había golpeado ligeramente sus pies en el suelo, mientras todo su cuerpo se alejaba del terreno, con su mano derecha todavía en forma de garra. En este momento, una gruesa luz dorada oscura salió de su cuerpo. Era el aura protectora. La luz dorada oscura y la luz amarilla se enfrentaron. El escudo Hingang y el aura protectora eran habilidades defensivas, y en teoría, no deben interferir entre sí. Sin embargo, en ese momento, la mano derecha de Shen Wanfeier estaba tan cerca de la cabeza de Shen He, y las dos masas de energía chocaron entre sí. El resultado fue claro. El aura protectora era defensiva, no ofensiva, y Shen Wanfeier no pudo usarla para destruir el escudo Hingang. Sin embargo, el nivel de cultivo de Shen He no superaba 2 etapas por encima de ella, y su habilidad también fue incapaz de afectar al aura protectora. Como tal, el escudo Hingang se formó, pero ella no fue rechazada por él. En ese momento, de su mano derecha a su hombro, apareció su brazalete consolidado. Las garras de Shen Wanfeier no eran iguales a las de Zhou Weiqing. Solo las garras en los guantes eran de más de 7 pulgadas de largo. Shen He era, después de todo, un luchador experimentado en el campo de batalla, y cuando vio la luz brillante del aura protectora, se dio cuenta al instante de que las cosas no iban bien. Un equipo consolidado de nivel Dios. Eso definitivamente no era algo que una persona común pudiese tener. A pesar de que era un comandante de legión que manejaba 100.000 soldados, no tenía ni una sola pieza de equipo consolidado a ese nivel. Viendo la luz dorada oscura, ya no le importaba el rostro, y reaccionó instantáneamente. Saltó hacia atrás rápidamente, circulando su energía celestial al máximo, y liberando todo su equipo consolidado. Al mismo tiempo, también desató la habilidad armadura de roca. Una gruesa armadura de tierra amarilla apareció a su alrededor. Además del largo mazo de guerra en sus manos, los otros 7 eran un conjunto completo. Casco, hombreras, armadura de pecho, faja y espinilleras. Set de 7 piezas. Esto ya era un conjunto de equipo consolidado de la etapa Song. Otra gruesa capa de luz amarilla también emanó mientras el conjunto fue lanzado, bloqueando la garra derecha de Shen Wanfeier momentáneamente. Al mismo tiempo, la armadura de roca apareció alrededor de la armadura consolidada. A pesar de eso, la audiencia todavía escuchó un sonido penetrante para los oídos. El cuerpo de Feier fue empujado con fuerza por la luz amarilla del efecto del conjunto consolidado de Shen He. Al mismo tiempo, este también hizo uso del impacto para retroceder. Aún así, la garra derecha ya le había dejado una marca. La armadura de roca fue despedazada vigorosamente y 5 profundas y aterradoras marcas de garra quedaron en su armadura y faja de pecho. ¿Quién sabría lo que habría sucedido si ese golpe no hubiese sido bloqueado por su habilidad? Quizás el equipo consolidado hubiese sido desmenuzado. Shen He retrocedió casi 5 pies antes de que finalmente recuperara el equilibrio. Aunque la garra de Shen Wanfeier no había roto realmente a través de su armadura consolidada, parte de la energía del ataque todavía había golpeado en su cuerpo, causando que toda la zona de su pecho se sintiera fría. No pudo evitar sentir un escalofrío por su columna vertebral. Si no hubiera reaccionado lo suficientemente rápido, esa garra habría sido suficiente para rebanar su pecho. Tenía los cabellos erizados y su espíritu se tensaba nerviosamente. Shen He, en medio de la pelea, se sorprendió, pero ¿cómo podría el público no estarlo más? Cuando Shen Wu había oído que Shen He estaría peleando, estaba muy emocionada. Anteriormente, aunque había perdido contra Zhou Weiqing, en sus ojos eso fue un accidente, un error debido a su propia negligencia. En términos de fuerza absoluta, él no debería ser un partido para ella, por no hablar de su propio hermano mayor, ya en la etapa de 8 joyas. Incluso si se le uniera un pequeño seguidor, ¿qué podían hacer? Sin embargo, ¿quién podría haber pensado que, en ese primer choque, Shen He había tenido una gran pérdida, con sus defensas casi penetradas por ese aparentemente insignificante pequeño seguidor? Además, ese seguidor en realidad tenía un equipo consolidado de nivel Dios, y aún más, uno que era increíblemente enorme. ¿Cómo era eso posible? Todo lo que había sucedido ante ella estaba totalmente en contra de lo que sabía acerca de Zhou Weiqing. En cuanto al batallón inigualable, no estaban mucho mejor, sus globos oculares casi salían de sus cuencas. Un maestro de joyas celestiales de 8 joyas. Ya era una de las mejores potencias en sus ojos. ¿Quién sabía que esa aparentemente delgada instructora militar podía tener tanto poder en ella? Casi acabándolo con una sola garra, enviándolo en retirada.
Los soldados del batallón criminal nunca habían tenido una buena impresión de los oficiales del ejército, y viendo a Shan Wanfei tener éxito así, después de un corto momento de aturdimiento, todos estallaron en aclamaciones. ¡Qué cerca!, exclamó Shen He en su corazón. Los fuertes gritos desde el exterior no lo afectaron, pero ahora trataba a su oponente como un enemigo mortal. Ella no siguió el ataque, en su lugar sopló ligeramente las garras afiladas de su equipo consolidado antes de voltearse a Zhou Weiqing y decir: no necesito tu ayuda, ni siquiera tiene un pedazo de un equipo consolidado de nivel Dios, puedo manejarlo solo. En ese momento, el arco velor ya estaba tensado en su forma de media luna, pero al oír sus palabras, se relajó y lo dejó ir. La confianza venía de la fuerza, y viendo el orgullo en sus ojos, no pudo evitar sentir un sentimiento extraño en su corazón. Aunque Feier y Binger parecían exactamente iguales, en sus ojos, ahora eran totalmente diferentes y separadas. 8 joyas contra 6 joyas. Eso parecía un obstáculo insuperable. Sin embargo, ella tenía 4 equipos consolidados de nivel Dios y también tenía sus joyas físicas duales mutadas. En términos de poder personal, tenía absoluta confianza en derrotar a Shen He. ¿Quién eres? Shen He no continuó tomando acción, su mirada se centró en los brazaletes de sus brazos, con su ceño fruncido profundamente. Ignoró por completo las palabras insultantes de Shen Wanfei, solo tomando en serio su identidad. Si se tratara de un único equipo consolidado de nivel de Dios, tal vez no prestaría tal atención. Sin embargo, el problema era que la habilidad de combate que él había mostrado en ese momento era demasiado aterradora. Sus acciones parecían muy sencillas y directas, pero en realidad, cada detalle minucioso de lo que hizo se centró plenamente en sus propios puntos débiles y se completó de una manera tan fluida como si se hubiera hecho sin mucha dificultad y pensamiento antes de lograr encontrar sus puntos débiles. Tal habilidad de combate cercano, ¿cómo podría tenerlas algún maestro de joyas celestiales ordinario? Solo soy un pequeño soldado ordinario, seguidor del comandante de batallón pequeño gordito Zhou, dijo Shen Wanfei con pasividad. Shen He entrecerró los ojos. Parece que son espías del Imperio Gonzhou. Tal vez, tú tienes el poder de derrotarme solo, pero por el bien de nuestros ejércitos del norte y los ciudadanos, lo siento. La apuesta ha terminado. Hoy, tengo que arrestarlos a los dos. Mientras decía eso, él vio a su grupo, y los 8 de ellos incluyendo a Shen Wu se lanzaron hacia adelante, desatando su energía celestial. Sin ninguna excepción, todos ellos eran maestros de joyas celestiales, todos en la etapa de 6 joyas. Junto con las 8 joyas de Shen He, su poder general era muy superior al grupo de enemigos vestidos de negro que habían emboscado Zhou Weiqing en la ciudad de Feili en ese entonces. Comandante del batallón. Wei Feng llevó al grupo de líderes de la compañía al frente, y los otros soldados del batallón inigualable también se pusieron de pie. Zhou Weiqing agitó sus manos y dijo: tranquilos, déjamelos a mí y a su instructora militar. Aunque había muchos maestros de joyas físicas y elementales entre los soldados del batallón inigualable, enfrentarse a estos maestros de joyas celestiales era casi imposible para ellos. Frente a los 9 enemigos frente a él, Zhou Weiqing no entró en pánico ni se molestó. Después de todo, esta no era la primera vez que había estado rodeado de las peores probabilidades. Además, esta vez, tenía una Shan Wanfei terriblemente poderosa a su lado. Tanto él como ella eran maestros de joyas celestiales con habilidades únicas, y aunque Zhou Weiqing no era de una gran tierra santa, no era inferior a ningún discípulo de estas, quizás incluso mejor. Frente a tales maestros de joyas celestiales, no tenía miedo. Su preocupación era más sobre cómo afectarían su plan. Después de un momento de vacilación, Wei Feng agitó las manos y el grupo retrocedió lentamente. En verdad, ellos también querían ver cuán poderosos eran ambos. Un intenso frío asesino brilló en los ojos de Zhou Weiqing, y en un instante, apareció junto a Shan Wanfei. Ella giró la cabeza para mirarlo, y se sorprendió al ver que su expresión era impasible, pero la fría luz en sus ojos la hizo casi no reconocerlo. Si no tienes un plan mejor, entonces no me culpes, dijo Zhou Weiqing pasivamente. Shan Wanfei sintió que su corazón saltaba un latido. En ese instante, era como si estuviera nuevamente en el reino brillo espacial, en el que él se atrevía a enfrentarse a todas las potencias de las grandes tierras santas por sí mismo, en el que luchó y derrotó a Yi San Ling Tian con la ayuda de esa habilidad increíble que podría mostrar una imagen de una habilidad celestial, retrasando la lucha hasta que el dragón masculino pudo volver. Zhou Weiqing, en tal estado, era definitivamente extremadamente aterrador. Podía recordar claramente el poder y la determinación en matar que mostró cuando había sido emboscado en la ciudad Feili. En ese momento, había estado escondido a un lado, dispuesto a ayudar cuando fuese necesario.
En términos de destreza en combate cercano, no era absolutamente ningún partido para ella, pero si fueran a poner la fuerza total 1 contra 1, incluso ella no tenía la confianza absoluta en derrotarlo. Simplemente tenía demasiadas habilidades poderosas, y podía combinarlas de varias maneras diferentes, con el estado de cambio demoníaco para empezar. No mates a nadie, dijo Shen Wanfei en voz baja. Podía decir claramente que él ya estaba preparado para silenciar a todos matándolos. Aunque la capa de 8 joyas era muy poderosa, frente a ese aterrador sello del dragón silencioso, ¿cuánto de su fuerza podría usar realmente? Sin embargo, esta gente era élite del ejército del Imperio Songtian, y ella no quería que Zhou Weiqing los matara. Zhou Weiqing la miró, con sus ojos suavizándose. Desde que Shen Wanfei dijo que no matara a nadie, significaba que tenía alguna manera de salir de su situación actual. Con una sonrisa maravillosa, Shen Wanfei dijo: «Vamos a usarlos para entrenarnos, ¿no es algo bueno? Basta con tratarla como valiosa experiencia de combate. Ya hace mucho tiempo que no lucho con todo, siempre te niegas a unirte a mí». Y ella utilizó la energía celestial para proyectar su propia voz a los oídos de Zhou Weiqing, pero la mente del pequeño gordito empezó a flotar lejos y... «Escudo Jingan, jaula del infierno». Shenji gritó en voz alta mientras saltaba bruscamente. En sus brazos abultados podían ver 2 de las joyas del atributo elemental de tierra iluminadas alrededor de su muñeca. Al siguiente instante, aterrizó en el suelo como un enorme gorila, con las manos aplastadas salvajemente en el suelo. Una explosión masiva, y una brillante luz dorada explotó. Sin embargo, rápidamente se demostró que no era un ataque, sino que formaba un escudo alrededor de Zhou Weiqing y Shen Wanfei. En este momento, nuestro querido pequeño gordito Zhou todavía estaba un poco aturdido por la dulce voz. De repente, él sintió que las violentas reverberaciones de energía que golpeaban hacia ellos, y fue rápidamente sacudido. Mirándola preguntó: «¿Cuál es el plan?» Ella dijo: «Haz lo que quieras. Mientras no mate a nadie, ¿verdad?» Zhou Weiqing sonrió. Shen Wanfei dio un y dijo: «No arruines a nadie tampoco. El imperio todavía necesita depender de ellos». Zhou Weiqing asintió con la cabeza y dijo: «Feier, la palabra Cao que usaste está muy bien». Nevaré. No entendí bien esta parte, pero claramente es un juego de palabras. Según la versión en inglés, Cao significa depende, pero puede usarse como una exclamación o maldición. «Estás intentando morir». Los dos intercambiaron palabras rápidamente, pero no saltaron a la acción. Shen Wanfei tenía sus propios planes de respaldo, y estaba muy confiada, incluso si perdía no tenía miedo. Zhou Weiqing también confiaba en ella, después de todo era la segunda princesa del Palacio Extensión del Cielo. Además, era la pequeña chica demoníaca que causaba dolores de cabeza en todo el Palacio Extensión del Cielo. ¿Cómo podía esta pequeña situación frente a ellos ser un gran problema para ella? En ese momento, la luz dorada que Shenji había liberado finalmente entró en vigor. Junto con las ondas de choque en el suelo, 4 paredes de roca se levantaron repentinamente, cada una midiendo aproximadamente 5 metros de alto, rodeándolos. Las 4 paredes de roca abarcaban varias docenas de metros cuadrados, y cuando se levantaron, todo el aire estaba lleno de una gruesa energía terrestre. La presión venía desde todos lados. Al mismo tiempo, después de que las paredes se levantaron, varias luces de intersección se entrelazaron instantáneamente alrededor del aire sobre las paredes, claramente dirigidas a impedir que escaparan desde arriba. En el momento siguiente, aparecieron 9 figuras en la parte superior de las paredes. ¿Qué es eso? Zhou Weiqing se sobresaltó profundamente en su corazón. Eso estaba claramente destinado para rodear, atrapar y matarlos. Por supuesto, tal vez no era exactamente para matarlos, sino para evitar que escaparan. Con el fin de mantener tal habilidad, era definitivamente un gran gasto de energía celestial por parte de Shenji. En este punto, no podían permitirse esperar más tiempo. Sus 9 oponentes ya habían ascendido a las paredes, y si se les permitiera atacar a voluntad, ni él ni Feier podrían bloquear todo fácilmente. Su pierna derecha ejerció una repentina fuerza explosiva y se alzó como una flecha liberada de un arco. «Quédate abajo». Shenwu gritó en voz alta, sus manos formando un círculo mientras decenas de bolas de fuego de varios tamaños volaban hacia él. Realmente odiaba a ese tipo que la había hecho perder la cara tantas veces, y lanzó instantáneamente sus ataques. Por supuesto, ella no era la única que lo atacó, con al menos otros 4 lanzando sus ataques hacia Zhou Weiqing. Todos ellos seleccionaron una habilidad de su arsenal que fuese de rango y a la vez pudiese ser desatada lo más rápido posible. Aunque tales habilidades podrían ser ligeramente inferiores en potencia, la velocidad era esencial.
Mientras pudieran mantener a Zhou Weiqing y Shan Guanfei contenidos en las paredes de Jingan, los dos serían abrumados y aprisionados sin problemas. Dos luces dorado oscuro brotaron del cuerpo de Zhou Weiqing, una tras otra, con medio segundo entre ellas mientras lanzaba sus palmas espirituales gigantes Yin-Yang. Las dos auras protectoras fueron suficientes para bloquear todos los ataques de sus enemigos y, naturalmente, el objetivo de Zhou Weiqing fue Shenwu. Al mismo tiempo que él tomó acción, Shan Guanfei también entró en movimiento. Ella hizo casi lo mismo, levantándose rápidamente en el aire mientras lanzaba su segunda aura protectora, y su brazalete apareció alrededor de su brazo izquierdo. En un instante, ambos alcanzaron la parte superior de la pared al mismo tiempo. Aunque Zhou Weiqing se precipitó hacia Shenwu, sus manos en realidad se movían hacia su espalda. Dos maestros de joyas celestiales que estaban a punto de moverse para apoyar a Shenwu de repente sintieron una fuerte sensación de peligro, y rápidamente se detuvieron para tomar una posición defensiva. Dos brillantes luces plateadas aparecieron justo delante de ellos, y con un sonido de desgarro, los dos gruñeron mientras caían de la pared. La combinación de blink y desgarro espacial. Hacia el desgarro espacial, el control de Zhou Weiqing ya estaba cerca del máximo, y tener las palmas espirituales gigantes Yin-Yang para aumentar sus habilidades significaba que no solo redujo enormemente la cantidad de energía celestial gastada, sino que también se duplicó la fuerza. Ese era el gran beneficio de un equipo consolidado de nivel Dios. Al mismo tiempo, su pie derecho se dirigió hacia Shenwu. Frente a tantos enemigos, ya no podía permitirse ocultar sus propias habilidades. Shenwu gritó en exclamación, sus manos se movieron hacia arriba mientras una cuchilla de llama aparecía en cada mano, bloqueando rápidamente el ataque entrante. Justo en ese momento, se sorprendió al ver que su pierna derecha se expandía de repente, y con un sonido rasgado, ésta se separó del pantalón, revelando una pierna negra y musculosa. Las dos cuchillas de llamas golpearon duramente la pierna de Zhou Weiqing, pero para su sorpresa, era como si ella hubiera golpeado a una roca. No solo las llamas no pudieron penetrar en su pierna, ni siquiera las cuchillas eran capaces de cortar su piel. Cuando lo miró, vio que su rostro estaba lleno de tatuajes negros, y había una gran palabra rey en su frente. Bloqueada por las cuchillas de Shenwu, la pierna derecha había aterrizado de nuevo en el suelo, y ella solo pudo girar sus hojas para golpear en su pie. Frente a una visión tan extraña, solo pudo intentarlo de nuevo con toda su energía celestial, yendo con todo. Otro fuerte choque, y el cuerpo de Zhou Weiqing se recuperó cuando su pie vio a Shenwu volando de la pared. Desde el corto tiempo en el que había tomado medidas, ya había derribado a 3 enemigos de la pared. Naturalmente, eso se debía a sus poderosas habilidades repentinas, pero era indudable que, después de todo, el combate constante con Shan Guanfei permitió que sus habilidades de combate cercano, el dominio del tiempo, el juicio y la suavidad general de la lucha mejoraran al siguiente nivel. Incluyendo a Shenwu, 4 enemigos habían atacado a Zhou Weiqing. A estas alturas, 3 habían sido derribados, por lo que solo quedaba uno en la pared. Como las cosas habían sucedido tan rápidamente, ellos habían sido derribados casi en un instante. Como tal, actualmente solo tenía uno más para enfrentar. Activando instantáneamente su habilidad huelga de tornado, se lanzó a toda velocidad hacia su único enemigo. Shan Guanfei no tuvo un tiempo más fácil. Después de todo, ella había mostrado su etapa de cultivación de 6 joyas. Al mismo tiempo, solo había desatado otro equipo consolidado de nivel Dios, así que la presión que estaba enfrentando era en realidad mucho más alta que la de Zhou Weiqing. Shenji ya la había atacado, y su largo mazo de guerra dejaba una serie de imágenes en el aire mientras trataba de encerrarla. Los otros 4 también lanzaron sus ataques simultáneamente de todos los lados, causando que su única aura protectora se rompiera instantáneamente por los 5 ataques. Por desgracia, ella era Shan Guanfei después de todo. Frente a 5 ataques simultáneos, no retrocedió, aprovechando al máximo sus potentes habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Sus garras golpearon hacia afuera, haciendo uso del efecto antienergético de su equipo consolidado de nivel Dios, destrozando forzadamente 2 de las habilidades del enemigo. Al mismo tiempo, su cuerpo pareció contorsionarse extrañamente en el aire, esquivando otro ataque por un pelo de sapo. Su pierna derecha se retorció hacia adelante, haciendo una maniobra que no parecía humanamente posible. La punta de sus pies aterrizó en el mazo de guerra de Shenji, utilizándolo como pivote para lanzarse en otra voltereta, dándole un giro de 180 grados para esquivar el último ataque, aterrizando de nuevo en la parte superior de la pared a pesar de los 5 ataques enemigos.
Si dijéramos que Zhou Weiqing había hecho uso del factor sorpresa de sus diversas habilidades y del poder explosivo de su estado de cambio demoníaco, Shan Guanfei solo había dependido de sus habilidades de combate cercano absolutamente aterradoras en los últimos segundos. Flexibilidad y coordinación, joyas físicas duales mutadas. Eso le permitía tener un cuerpo y físico incomparables. Cuando aterrizó en la pared, la punta de su pie cayó al suelo, y todo su cuerpo parpadeó con una imagen posterior. Habiendo tratado con todos los ataques entrantes, fue su turno de golpear, y en un estallido de velocidad del atributo viento, su cuerpo voló hacia Shen-Ji como un mechón de humo verde. En el otro lado, Zhou Weiqing cargó adelante hacia el solitario maestro de joyas celestiales de la etapa Sun de nivel superior. Aunque éste se enfrentaba a su oponente solo, permanecía tranquilo y calmado. Él era un poderoso oficial en el ejército y no solo tenía mucha experiencia de combate, ellos no retrocedían fácilmente de cualquier lucha. Weiqing sabía que solo tenía unos segundos antes de que la Shenwu y los otros dos se recuperaran y volvieran. Después de todo, no los había herido en lo absoluto. Como tal, tenía que lograr algo en estos pocos segundos. Junto con la huelga de tornado sobre sí mismo, también lanzó la maldición de la condenación. Las habilidades de maldición eran casi imposibles de esquivar, y el símbolo de color rojo oscuro apareció instantáneamente sobre la cabeza de su enemigo. Con el impulso de las palmas espirituales gigantes Yin Yang, se redujo en gran medida tanto su ofensiva como sus capacidades defensivas. Si pudiera matar, Zhou Weiqing habría terminado fácilmente a este enemigo con su garra. Sin embargo, ya le había prometido a Shan Guanfei que no lo haría. Como tal, envió su mano derecha en un puño hacia su enemigo. Al mismo tiempo, su mano izquierda brilló con una gruesa luz azul púrpura antes de golpear hacia afuera. Ese enemigo no era novato, y su joya física era del atributo fuerza, mientras que su atributo elemental era agua. Reaccionando rápidamente, su mano izquierda golpeó hacia el puño derecho de Zhou Weiqing, mientras que su mano derecha formó un escudo de hielo hacia la brillante mano azul púrpura. En su opinión, aunque este tenía dos equipos consolidados de nivel Dios, todavía era solo un maestro de joyas celestiales de 4 joyas, y confiaba en que su fuerza vencería a la suya. Sus propias manos también estaban cubiertas por guantes, su equipo consolidado, que también tenía un cierto impulso a la fuerza. Mientras pudiera bloquearlo durante algún tiempo, sus compañeros regresarían. El escudo de hielo logró bloquear la mano izquierda de Zhou Weiqing como lo había planeado, pero no logró bloquear la luz, que penetró el escudo de hielo sin ningún problema y lo golpeó de inmediato. Sufrimiento del relámpago. Efecto de parálisis múltiple. Antes de que pudiera reaccionar, el oficial sintió que todo su cuerpo se estremecía violentamente, su fuerza se escurría de él. Al mismo tiempo, el puño derecho de Zhou Weiqing se abrió de par en par y su cuerpo, a pesar de los efectos de la huelga de tornado, llegó a un alto. Ese puño derecho aparentemente poderoso se volvió suave, cogiendo su mano izquierda en su lugar. Esta era la palma espiritual gigante Yin Yang, un equipo consolidado de nivel Dios, y aún más, parte del ser legendario del odio a la tierra sin empuñadura. Además de eso, Zhou Weiqing ya estaba en el estado de cambio demoníaco. ¿Cómo podría compararse la fuerza del enemigo de la etapa Sun de nivel superior con la suya? Si él hubiese completado su golpe anterior, tenía absoluta confianza de que con su maldición de la condenación y el sufrimiento del relámpago ya en efecto, podría derribar a su oponente y desactivar totalmente su brazo derecho. Sin embargo, ese no era el objetivo de Zhou Weiqing. Lo que necesitaba ahora era reponer su energía. Una aterradora fuerza de succión surgió abruptamente de la mano derecha, y el enemigo sintió que su propia energía celestial salía incontrolablemente de su cuerpo a través de su mano izquierda hacia Zhou Weiqing. El mayor problema de Zhou Weiqing ahora era que no tenía suficiente energía celestial. Después de usar las palmas espirituales gigantes Yin Yang, el estado de cambio demoníaco y un montón de poderosas habilidades en sucesión rápida, ya había gastado casi el 60% de sus reservas de energía celestial. Después de todo, él era un maestro de joyas celestiales de 4 joyas frente a un grupo de maestros de joyas celestiales de 6 joyas, y aún más, con la restricción de no poder matarlos. Como tal, había dejado a propósito a esta persona sola en su ráfaga principal de ataques, con el objetivo de reponer su energía a través de la habilidad de devorar para continuar luchando. Este era su estilo de lucha. Junto con la regeneración insana de la técnica de la deidad inmortal, le permitió tener una incomparable eficacia de combate sostenida en el campo de batalla. ¡Tú! El oficial gritó en estado de shock. Por desgracia, su voz pronto se estancó mientras Zhou Weiqing agregaba unos grilletes de viento. La habilidad de devorar tenía normalmente una velocidad bastante rápida, y ahora que estaba usando su equipo consolidado para impulsarla.
No solo la velocidad devoradora era más rápida, incluso los grilletes de viento eran más fuertes, deteniendo instantáneamente cualquier esperanza de lucha por parte de su enemigo. A medida que pasaba el tiempo y se drenaba más energía celestial, las esperanzas del enemigo disminuirían aún más. En un instante, Sogeking desapareció, agarrándose el brazo derecho de su enemigo mientras reaparecía detrás de él. Eso se debió a que Shemu y los otros dos enemigos que había derribado, subieron de un salto y en la actualidad estaban recolectando energía para lanzar sus propios poderosos ataques. Sogeking, estás pidiendo la muerte. Viendo que él tenía uno de los suyos, a Shemu no le importaba pensar por qué era tan fuerte. Llena de rabia, convocó a las alas de llama que había usado antes, con sus 6 equipos consolidados instantáneamente apareciendo a su alrededor. Al mismo tiempo, una enorme bola de fuego verde apareció ante ella. Cuidado. En ese momento, la advertencia de Shen Wanfei sonó. Oyendo su voz, Sogeking ni siquiera se volteó a mirar. Tenía absoluta confianza en ella, y en ese momento, lanzó otra aura protectora. Por desgracia, esta vez, Sogeking había calculado mal. Sintió algo tenso alrededor de su cintura, y cuando miró hacia abajo, se sorprendió al ver que una cadena amarilla había atravesado su aura protectora y había rodeado su cintura. ¿Qué fue eso?